Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. Buenas noches para los que estén del otro lado. Vamos a ver, chicos, la continuación ya de este módulo, continuación y finalización respecto a lo que va a ser metodología. Vamos a cerrar entonces, chicos, con lo que hablábamos la última clase, la correlación del volumen, intensidad y frecuencia. Vamos a darnos cuenta que estos son componentes de la carga. Al igual existe algo llamado densidad, algo que vamos a estar viendo igual ahorita en un momento más. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que nos dé el tiempo, chicos, y podamos ver entonces todos estos temas y resolver dudas rápidamente al acabar, ¿vale? Vamos a entonces a retomar esta parte con lo que es la conceptualización del volumen de la carga, chicos. Yo sé que tal vez muchos hemos escuchado que pues obviamente las personas que hacen halterofilia, powerlifting, pues obviamente tienen mucha fuerza, ¿no? Y esto es muy normal porque su deporte pues esto lo demanda, que esta capacidad condicional tiene que estar presente en este deporte. Con los fisicoculturistas en algunos sentidos pasa que pues los ves muy musculosos pero no están tan fuertes, pero tienen una masa muscular formidable. ¿Por qué? Porque su deporte como tal, chicos, no depende de un desarrollo bastante exponente de la fuerza, vaya, requiere simplemente pues que tenga buena fuerza, ligera, por así llamarlo, y tener buena tonicidad muscular. Ojo con esto, chicos. Voy a retomar entonces esta parte del volumen con la carga o el volumen de la carga correspondiente al número de series. Normalmente, chicos, cuando nosotros vamos a entrenar, digamos que voy a hacer 5 series de 10 repeticiones de sentadilla libre, porque hoy me toca hacer piernas, con 20 kilogramos, 10 y 10 kilogramos de lado y lado, ¿verdad? Digamos que soy novato, es mi primer día. Cuando me refiero a esto de hacer 5 series de 10 repeticiones, chicos, debo de contabilizar el volumen. Este volumen va a ser importante, ya decíamos, para la hipertrofia muscular. Vamos a ver también más adelantito qué pasa con la hipertrofia muscular. Todo esto viene vinculado al trabajo total con el cual se ve realizado y de menos forma específica empieza el rango de intensidades o el movimiento a realizar. Teniendo en cuenta entonces que si yo hago 5 series de 10 repeticiones, estaríamos moviendo una cantidad de peso, 20 kilogramos. Estos 20 kilogramos, chicos, me van a representar entonces este volumen, la acumulación de todas estas series y repeticiones, ¿vale? Si yo muevo 5 series de 10, tengo 20 kilogramos, sencillo. En el primer bloque, pues obviamente moví en una sola repetición, moví 20 kilogramos. Y en la segunda repetición, moví otros 20 kilogramos y lo vamos contabilizando, ¿verdad? Entonces, en un total me da ciertos números por ahí, entonces que sería alrededor de 200 kilogramos en tan solo una serie. Si esto lo llevo a la conceptualización de 5 series, entonces me voy dando cuenta que si hago una tremenda sumatoria considerable, o sea, sí tengo un desgaste bastante considerable conforme al volumen, conforme a la parte de la fuerza. Un ejemplo muy claro, chicos, si nosotros movemos, ejemplo, digamos, 10 toneladas de entrenamiento, ¿ustedes creen que sea mucho o que sea poco para una persona que tiene un desarrollo intermedio? Pueden opinar, chicos, pueden abrir su micrófono, no hay problema. ¿Creen que es mucho? ¿Por qué es mucho? Díganme ustedes, chicos. Una Los que crean tonelada que de es poco, ¿por qué peso, es poco? una tonelada de peso son 1000 kilos. Estamos hablando que el promedio de alguien que lleva un año a dos entrenando carga hasta un máximo de 40 kilos, no sé, en un press de pecho en banca plana. Entonces, cargar 40 kilos, repetirlo 10 veces son 400 kilos. Dos series de 10 repeticiones lo lleva 800 kilos. Y en la tercera, que saca un promedio de 6 a 8 repeticiones, ya está sacando la tonelada. Son 3 series muy Exacto. buenas para bombear el peso. Y ahí pudiera Entonces, comenzar, no sé, una última que lo lleve al fallo muscular y que queda perfectamente trabajado. Una tonelada, 100 todavía está correcto, pienso. es correcto, colega. Ojo con lo que acaba de decir aquí César. Mucho ojo, chicos. Nos sacó casi prácticamente el volumen cuantificable de una sola serie, chicos. O sea, de un solo ejercicio, vaya. ¿Cuántos ejercicios hacemos cuando vamos a entrenar? Yo al menos realizo entre 5 a 6 ejercicios y esto obviamente me demanda 4 series de 10 de ejemplo, press de banca plana, 4 series de 10 de banca declinada, 4 series de 10 en cables. Bueno, entonces voy sumando todo este peso que voy moviendo. Justo este ejemplo que nos dio César, ese es el concepto del volumen, colegas. Por eso el gesto de la imagen que tienen en pantalla. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Me agrada que quedó muy claro este tema en la clase anterior, chicos, que justamente el mismo volumen de carga nos puede dar un distinto número de series. A niveles estándar, chicos, o de manera generalizada, se dice que una persona novata
requiere un estímulo de 10 toneladas al mes o a la semana. En este caso, dependiendo de su rendimiento, vamos a irlo subiendo progresivamente. Entonces, vamos viendo que 7 series de 3 repeticiones con 100 libras, por ejemplo, me da entonces alrededor de 2,100 libras. Pero, ¿qué pasaría si yo hago una modificación de las repeticiones y las series? Ya no hago 7 series de 3 reps, ahora mejor realizo 3 series de 10 repeticiones con las 70 libras y me da exactamente lo mismo. ¿Qué es aquí la diferencia, colegas? Reitero, recuerden que el volumen es importante para la hipertrofia. La hipertrofia se clasifica en dos, sarcomérica y sarcoplasmática. Vamos a empezar a distinguir, chicos, que la sarcomérica es aquella en la que se apega un deportista de fuerza, literalmente, halterofilia, powerlifting, strongman. La sarcoplasmática, aquella que trabaja por sobre todo, chicos, en una resistencia intermedia, no solo en el fisicoculturismo, también en el taekwondo, también en el atletismo, también en la parte del fondismo. ¿Por qué? Porque el gesto es generar resistencia ante la fatiga. Dicho eso, entonces, chicos, vamos a ver que entonces el manipular todos estos números de series, toda esta parte de las repeticiones, va a ser cuantificable para hacer un volumen total. Es a esto a lo que nosotros nos vamos a ir apegando para ir haciendo las progresiones de las cargas del entrenamiento, chicos. Esto entonces que les acabo de dar de ejemplo, quiero que les sirva para que ustedes cuando llegue su momento de periodizar un programa de entrenamiento, pues tengan en cuenta todo este peso que mueve la persona, ¿vale? Tengan en cuenta que ni 10 toneladas, ni 20 toneladas, ni 30 toneladas le hacen algo a un atleta de alto rendimiento. Estos tipos literalmente viven, comen y sueñan con prácticamente el entrenamiento. Entonces, ellos requieren un tonelaje total mínimo para poder tener entonces un desarrollo. El máximo, ¿para qué te digo? Entonces, aquí es importante empezar a cuantificar todo ello y darnos cuenta entonces de dónde parte la intensidad, chicos. Por eso les decía que estos 3 componentes de volumen, intensidad y frecuencia vienen de la mano todos, porque resulta ser que si yo quiero meter más volumen de entrenamiento, tengo que entonces bajar la intensidad, porque si no, no va a dar la persona, a menos que sea un superhumano o esté utilizando algún fármaco, o viceversa. Tengo que entonces bajar el volumen e incrementar la intensidad. Si, por ejemplo, está buscando incrementar la fuerza a la personita. Y aquí voy a conocer entonces algo que se le llama un RM, que es justamente la máxima exponencia de fuerza que puede hacer una persona. Y de ahí voy a encontrar el 6RM, que ya es moderado. Y en este caso, por ahí les mandé una tabla referente a las repeticiones y referente a las series. ¿Qué tipos de zonas estamos tocando? Ya sea que sea en este caso fuerza máxima, submáxima, intermedia o hipertrofia, ¿vale? Podemos darnos cuenta entonces, chicos, que trabajar en rangos de 6 a 8 repeticiones me puede dar el mismo estímulo que trabajar de 15 a 20 repeticiones. ¿Por qué? Porque voy sumando prácticamente el volumen y algo llamado TUT o TUTS, tiempo bajo tensión, chicos, que es importante en este caso cuantificarlo cuando hacemos alguna actividad deportiva referente mayormente a lo que es la hipertrofia o la fuerza, ¿vale? Muy bien, vamos ahora a continuar con esta parte, que si bien nos quedamos en la parte del sistema de índices propuestos por Bompa, por eso les mandaba el PDF para que pudieran leerlo. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que no se me confundan con los sustratos energéticos. Vamos a darnos cuenta, chicos, que la intensidad es un factor constante para entonces determinar qué vía energética yo voy a utilizar. Cuando yo me refiero a la intensidad, chicos, es ese estímulo que nosotros tenemos conforme a la parte del entrenamiento o lo que genera al fin y al cabo las adaptaciones al entrenamiento. Este estímulo se puede representar entonces con la parte de la carga y obviamente este estímulo pues me representa una intensidad. Entonces quiere decir que la carga se ve involucrada con el peso, con el número de repeticiones, con el tiempo bajo tensión, etcétera. Voy a encontrar entonces, chicos, que justamente la intensidad me va a entregar la parte de la duración y por ende una fuente de energía. Aquí vienen los sustratos energéticos. Si yo hago actividades, chicos, muy cortitas y de intensidades pero muy pesadas, en este caso, digamos que voy a hacer una prueba del 1RM, voy a hacer una sentadilla libre con mi máximo peso posible. Voy entonces a tratar de hacerlo entre 1 segundo a 10 segundos. Eso es lo que me lleva a hacer una repetición con fuerza máxima. Entonces, esta unidad de margen me está dando un trabajo.
o lo que viene siendo una fuente de energía. Mi cuerpo va a utilizar entonces esta fuente de energía para entregarme fosfágenos o fosfocreatina de 1 a 10 segundos. Entonces aquí voy a encontrar que esto o este margen de trabajo me entrega la parte de la ganancia de fuerza, de una capacidad condicional, pero no tal vez de masa muscular. Oye, y entonces, ¿qué está pasando? Porque resulta ser que para hacer estos trabajos no requiero glucógeno, no requiero entonces tanto desgaste muscular. ¿Por qué? Porque no genera lactato. A estas actividades se les conoce entonces como anaeróbico aláctico, sin presencia de oxígeno en este caso y sin presencia del ácido láctico, chicos. Ahorita vamos a ver qué es el lactato. Entonces, después de esto, voy a encontrar a otra parte o otro peldañito que viene siendo la parte de la glucólisis anaeróbica. Voy a encontrar entonces que esta parte se puede llegar a definir con intensidades medias y hasta con intensidades submáximas. ¿Recuerdas la tabla que te mandé? La submáxima viene siendo del 80% hasta el 60% en este caso, chicos. Entonces, esta parte va a ser muy interesante porque vamos a tratar de llevar diferentes rangos de fuerza, de repeticiones, etcétera. Y vamos a darnos cuenta entonces, chicos, que esta parte máxima pues es un 100%. La parte submáxima me puede representar entonces entre un 85% hasta un 90%, perdón, y lo que viene siendo la intermedia o la intensidad intermedia viene siendo del 80 hacia el 60%, ¿vale? Esto me va a dar entonces un margen de trabajo. Si yo quiero trabajar de manera intensa, voy entonces a saber qué tipo de fuente energética voy a buscar. Si yo trabajo en rangos submáximos e intermedios o medios, voy entonces a utilizar al lactato o voy entonces a utilizar al glucógeno, chicos. Cuando yo utilizo a esta parte, se le llama entonces glucólisis. Cuando yo hago todo este proceso, me va a entregar lactato. Por eso se le conoce entonces como anaeróbico láctico, con un tiempo de trabajo desde lo que va a ser 2 minutos hasta máximo 3 minutos, o puede ser desde el minuto y medio, chicos, hasta lo que viene siendo 3 minutos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo duramos haciendo justamente, digamos, 5 series de 12 repeticiones? Una serie de 12 repeticiones, ¿cuánto tiempo te lleva? No lo hacemos justamente en lo que va a ser 10 segundos, no lo vas a hacer en 40 segundos. Si lo haces conforme debe de ser y teniendo en cuenta el tiempo bajo tensión, que en este caso lo vas a medir en fase concéntrica y excéntrica, digamos, yo subo en 1 segundito, bajo en 2 segunditos, que eso es lo general o lo estándar. Y si ahí está, por ahí pusieron una respuesta muy certera de 40 a 70 segundos, pero si le incremento más tiempo bajo tensión en la fase excéntrica, digamos que subo en 1 segundo y voy a bajar en 4 segundos. Esto se hace con el gesto de reclutar más fibras musculares. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, chicos? Estoy incrementando el volumen de trabajo, porque el volumen, recuerda que no solo se va a cuantificar con el peso, con la carga, sino que también tiene que ver el tiempo de la duración. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces vamos dándonos cuenta, chicos, que si yo le meto esta variante, pues ya no lo voy a hacer en 70 segundos, tal vez ya lo haga en 1 minuto y 10 o 1 minuto y 20, etcétera. Entonces vamos encontrando que diferentes esfuerzos, mi cuerpo me paga de diferente manera. Cuando es muy intenso, me paga con fosfágenos. Cuando es intermedio o su máximo, me paga con glucógeno. ¿Y qué pasa con las que ya son más limitantes o débiles, las de hasta bajito? Quiere hacer referencia a que entra una nueva vía metabólica, chicos, que al fin y al cabo son la parte aeróbica o son la parte de los ácidos grasos, la oxidación de ellos. Por eso se dice entonces, chicos, que dependiendo al tiempo de trabajo o dependiendo la intensidad con la que yo haga este trabajo, va a ser la fuente energética y va a ser entonces muy determinante la intensidad con la que voy a trabajar. Obviamente ante este tipo de desgaste tiene que existir una frecuencia de entrenamiento bastante considerable. No solamente me refiero a frecuencia, chicos, con las pulsaciones por minuto con las que tengo que trabajar, sino que también tengo que tener en cuenta que esta frecuencia lo puedo ver correlacionado al descanso. Tengo que saber qué días voy a trabajar pesado, qué día mejor no voy ni siquiera al gimnasio y qué día otra vez regreso a trabajar pesado. ¿Sí me explico? Entonces, frecuencia va a tener múltiples tipos de significados, pero vamos a darnos cuenta entonces que la intensidad va por sobre todo del 90 al 100% en una dirección anaeróbica. Frecuencia, en este caso, frecuencia haciendo referencia a la cardíaca, de 100
90 pulsaciones por minuto. Quiere decir entonces que es muy alta la parte de la intensidad. Es una intensidad demasiado grande. Si lo hago, por ejemplo, en un RM, las pulsaciones por minuto se elevan porque obviamente la intensidad con la que estás haciendo la sentadilla libre o el ejercicio XYZ, pues es muy pesado, es muy exigente. Esto lo puedo llegar también a apreciar cuando, por ejemplo, vemos las pruebas de lo que es los 100 metros planos. Justamente los que están en esas pruebas, no, hombre, corren como solo Dios manda porque tienen una velocidad de aceleración muy grande y tratan de batir, ya decíamos, los récords mundiales que son de 10 segundos. Entonces, esto representa un levantamiento enorme de la frecuencia cardíaca. Para una dirección mixta, voy a encontrar una intensidad del 75 al 90%. Esto referente entonces a una dirección mixta, que quiere decir aeróbico, anaeróbico. Aquí nos encontramos las personas que vamos al gimnasio a hacer pesas, mayormente a los crossfiteros, a los que hacen Insanity, a los que tenemos un desgaste, por así decirse, intermedio. Voy a tener pulsaciones de 170 a 180 pulsaciones por minuto. Y por último, los aeróbicos, de un 60 a un 75%, la intensidad relativa me ofrece de 165 a 120 pulsaciones por minuto, chicos. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto? Que dependiendo de la intensidad, chicos, va a ser afectada entonces la frecuencia cardíaca, obviamente, y en base a lo que va a ser entonces la intensidad, voy a encontrar también el volumen con lo que debo de trabajar, chicos. Encontramos entonces que justamente lo que te venía diciendo al principio, volumen, frecuencia, intensidad, todas vienen ligadas, no se puede quedar una sin la otra. Todas tienen que tener una progresión en sinergia. Ahora, dependiendo de la intensidad con la que nosotros trabajemos, voy a encontrar un producto de desecho que se le llama lactato. Este lactato está en la sangre, chicos. No se encuentra, por sobre todo, situado en un grupo muscular cuando en este caso hacemos un trabajo y me queda doliendo. Eso es una contractura, chicos. Obviamente es afectado o este dolor está más presente por justamente el lactato en sangre que pues está corriendo en toda la sangre. ¿Cómo lo puedo determinar? Con un lactatómetro, pero pues en este caso es muy caro, en este caso este utensilio. ¿Cómo puedo llevar referencia de lactato? Por eso se les dice que tengan noción de sus frecuencias o sus pulsaciones por minuto. Por eso es mejor trabajar con un pulsómetro, chicos. Por eso, chicos, se dice entonces que para que puedas oxidar grasa corporal, te piden ciertas pulsaciones por minuto de una manera determinada. Ejemplo, digamos que voy a trabajar el día de hoy pesas, voy entonces a tratar de hacer 40, 45 minutos de pesas y de ahí me voy a 20 minutos de cardio. Busco primero acabarme un sustrato energético para que este cardio que voy a hacer de 20 minutos me sea efectivo, porque de nada me sirve hacer el cardio antes de las pesas, porque recuerda que la ciencia nos dice que tienes que tratar de acabar al primer sustrato energético para llegar al siguiente, en pocas palabras. Entonces, acaba el glucógeno primero, la mejor forma de acabarlo, trabajos de resistencia anaeróbica. Después de esto, ahora sí, me quedo con un trabajo ya aeróbico para hacer la oxidación de grasa corporal con pulsaciones por minuto ya no tan altas, habíamos dicho que la parte aeróbica de un 165 a 120 pulsaciones por minuto. Me puedo quedar en 120, 130, no menos de 120, chicos. Entonces, aquí encontramos justamente las tasas de beta-oxidación de grasa corporal. Tengan en cuenta entonces, chicos, que este lactato, reiteramos por ahí, va a ser entonces correspondiente al nivel de intensidad con el que yo trabaje. Entre la intensidad sea intermedia, voy entonces a encontrar un lactato bastante predominante en mi sangre porque trabajo con cargas intermedias, o sea, en hipertrofia sarcoplasmática. Esta es la que me da entonces un tamaño muscular bonito, un cuerpo atlético, etcétera. Cuando hago esfuerzos muy grandes, en este caso como los atletas de halterofilia o powerlifting, estos tipos justamente no tienen tanta segregación de ácido láctico. ¿Por qué creen? Porque sus tiempos de descanso son enormes, chicos. Tú ves a un atleta de halterofilia hacer una serie de 3 repeticiones con el 90% de su carga, vas a ver que no te va a mover un solo plato de 20 kilogramos, trae alrededor de 200 kilogramos mínimo, si ya está avanzado su entrenamiento. Y obviamente la recuperación, chicos, tiene que ser hasta de 20 minutos. Y tú me dirás, oye, ¿por qué tanto si nada más está haciendo una sola serie? Porque no quiere acumular lactato. Él necesita que los niveles de fosfágeno se repongan rápidamente, porque justamente su orientación del entrenamiento no es incrementar su masa muscular, es incrementar una capacidad condicional que es la fuerza. ¿Qué tipo? Fuerza máxima, chicos. Entonces empezamos a encontrar que tenemos que tener diferentes variabilidades de trabajo.
Y para deportes cíclicos, vamos a encontrar entonces diferentes umbrales. Estos umbrales aeróbicos o anaeróbicos van a venir muy correlacionados entonces de lo que va a ser el tipo de carga que esté presente en nuestro organismo. Dicho eso, la intensidad entonces va a ser una determinante, chicos, para poder entonces conseguir estos tipos de umbrales. Tengan en cuenta entonces, chicos, que para superar, en este caso, un umbral anaeróbico, tengo que entonces superar una carga de trabajo. A esto lo puedo llevar entonces por lo siguiente, que superar un umbral es igual al estado de supercompensación, ya habíamos hablado de eso. La supercompensación ya resulta ser que es un efecto producido por un descanso a largo plazo. Obviamente, por la misma frecuencia que se va teniendo, se genera este estado de supercompensación. ¿Cómo puedo ir mejorando entonces esta parte de superar los umbrales anaeróbicos o aeróbicos, etcétera? Aumentando, por ejemplo, la frecuencia del entrenamiento. Si la persona trabajaba un solo día o 2 días a la semana, pues tratemos de que esta vez ya trabaje 4 días a la semana, el siguiente mes que te toque asignarle un nuevo programa de entrenamiento. Aumentar el volumen de la carga. Esto es con correlación entonces de hacer una densidad de estímulo y vamos a encontrar que ir aumentando el volumen de la carga me va haciendo producir adaptaciones fisiológicas progresivamente, desde luego. Y por último, aumentar la intensidad. Esto entonces es importante por sobre todo para deportes cíclicos porque voy a encontrar diferentes tipos de velocidades o porcentajes, chicos. Esto es correlacionado entonces al 65, al 75%. Encontraría una fase aeróbica extensiva, o sea, las personas que se quedan trabajando por sobre todo en un tiempo muy alargado para mejorar la resistencia aeróbica. Trabajando siempre siempre lo que es la pulsación cardíaca máxima, chicos, nunca voy a mejorar la resistencia aeróbica. Tengo que tener en cuenta que para mejorar mi resistencia aeróbica, para aguantar más trotando en un maratón, por ejemplo, tengo que hacer trabajos del 65 al 75%, no llegar a mi 100%, porque si no, no tengo tiempo de recuperación y lejos de que ya esté entonces trabajando resistencia aeróbica, ya estoy trabajando en otro parámetro que hemos dicho entonces que son los fosfágenos, porque ahí sí requiero la parte de las pulsaciones cardíacas máximas, porque es una intensidad muy alta la que voy a hacer. Y cuando me refiero a aeróbico extensivo, hace referencia a que la intensidad no es tan alta, es de 65 a 75. Se podría decir que se encuentra en la parte más bajita o en la zona aeróbica, de 165 a 120 pulsaciones por minuto. Y obviamente el lactato siempre nosotros lo vamos a poder observar por medio de milimoles. Entre menos milimoles tenga, entonces menos lactato en sangre va a existir, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto, chicos, cuando nosotros superamos los 12 milimoles, o sea, los 13 milimoles, sucede, por ejemplo, como un estado de una computadora que se sobrecalienta. Justamente el cuerpo no puede llegar a superar estas instancias porque si no vienen entonces los desmayos o viene el sobreentrenamiento, otros tipos de factores, o nos empezamos a sentir por sobre todo con fiebre o calentura, porque estamos superando la presión o el lactato en sangre que puede llegar a aguantar mi cuerpo por sobre todo. Daniel Orduña, ¿qué duda tenemos, colega? Buenas tardes. Una pregunta es que viendo los porcentajes me confundo un poquito. Tal vez esto lo mencionaste la vez pasada, no he tenido chance de ver la clase, porque en velocidad te refieres a la velocidad en que se hacen las repeticiones o la intensidad del ejercicio. Velocidad. A ver, no, mira, colega, lo que es la intensidad del ejercicio se va mucho a correlacionar con lo que va a ser el volumen y la frecuencia. Obviamente la intensidad se puede llegar a apreciar desde lo que es la velocidad de ejecución o el tiempo bajo tensión o la acumulación del volumen. Hay muchas formas de ver en este caso los parámetros de la intensidad, ¿vale? ¿Qué deporte practicas mayormente para que podamos quitarnos esa duda que tengas? Natación. Natación, ok. Cuando hablamos de natación, hablamos entonces, chicos, de una resistencia anaeróbica. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, al igual no tardas tanto tiempo en el agua, a menos que estés haciendo, no sé, de manera recreativa, 1 hora nada más nadando. Entonces, cuando hablamos de esto, quiere decir que esta resistencia anaeróbica en el agua no lo haces a máxima velocidad, ¿cierto? Lo tienes que hacer a una intensidad moderada, por así llamarlo. Entonces, empiezas a englobar que esto es la resistencia anaeróbica, una modalidad de entrenamiento intermedia, ¿vale? Y si eso es en el agua, si yo lo llevase al gimnasio, ¿con cuánto peso trabajamos para llegar a 8 o 12 repeticiones? Con cargas intermedias, ¿verdad?
porque si hago más peso o empiezo a meter más carga, voy a entonces a estimular otros tipos de hipertrofia, que es la sarcomérica, que no me ofrece ganancias musculares. Lo mismo sucede con la parte de la natación. En este caso no nos interesa, por sobre todo, tener una extensibilidad de la resistencia aeróbica, sino tener más resistencia anaeróbica para volverte más potente dentro del agua o culminar la marca o la prueba que estés haciendo lo más rápido posible. Eso es lo que hacía Michael Phelps, al menos. El tipo se dedicaba a trabajar por los 4 años del ciclo olímpico, puros entrenamientos de potencia y fuerza explosiva. En algunos momentos resistencia anaeróbica, pero ese era su ciclo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el tipo necesitaba hacer una transferencia de trabajo en el agua, llegándose a representar como mayor potencia, mayor velocidad. Por eso le decían que era un tritón en el agua. Independientemente si usaba algunos otros tipos de sustancias, etcétera, pues justamente el tipo sabía direccionar un entrenamiento. ¿Por ahí quedó clara la duda, Daniel? Sí, ya más o menos, bueno, ya quedó un poquito más claro. Perfecto, Sí, colega. Ok, vamos entonces avanzando con lo siguiente, chicos. Los objetivos del entrenamiento. Debemos de tener en cuenta la dirección que vas a hacer con tu entreno. Si va a ser muy alto, si va a ser bajo, si va a ser moderado. ¿Qué vas a estimular? ¿Qué dirección va a llevar? ¿Anaeróbico, mixto, aeróbico? ¿Qué va a ser, colegas? Esto es entonces correlacionado entonces al nivel de intensidad, sabiendo entonces también qué frecuencias o pulsaciones por minuto voy a manejar, ¿vale? Referente entonces para obtener un resultado y entonces poder tener un desarrollo ya sea de algún deporte o ya sea de lo que es la composición corporal misma, mejorar el tejido plástico, que es la masa muscular, o oxidar la grasa corporal, etcétera, ¿vale? Es importante tener el objetivo del entrenamiento ya predefinido. Vamos entonces a pasar a lo siguiente, chicos, que voy a encontrar a otro componente llamado densidad. Quiero hacer referencia entonces, chicos, que cuando nosotros hacemos un trabajo referente a lo que va a ser volumen, intensidad y frecuencia, voy a tener que trabajar con la densidad. Esto es un estímulo dependiente de la duración y de la intensidad de los mismos estímulos. Cuando nosotros hacemos, chicos, un trabajo de lo que va a ser, no sé, 5 series de 10 repeticiones, habíamos dicho, voy a tener en cuenta entonces un tiempo de trabajo durante esas repeticiones, o sea, los minutos que me lleva a hacer esas reps, la parte del volumen total de las repeticiones, todo esto representa una densidad, haciendo referencia entonces a la cantidad total de trabajo referente al descanso, al igual, teniendo en cuenta que si yo hago un trabajo con demasiada densidad, tengo que tener un descanso de la misma manera, porque si no vienen las lesiones deportivas. Entonces vamos a ver, chicos, que entre menor densidad exista en el programa de entrenamiento, va a ser direccionado entonces a la fuerza explosiva. Por ejemplo, para trabajar la fuerza explosiva no requiero hacer muchas repeticiones ni muchas series, pero sí necesito trabajar con cargas porcentuales para incrementar la fuerza explosiva. Por ejemplo, 2 series de 3 repeticiones, pero obviamente estas repeticiones, o sea, estas 3 reps, no va a ser con 60 kilogramos, con un 60% de la persona, va a ser con un 85 para arriba, porque requiero trabajar fuerza entonces máxima o submáxima. Para incrementar en este caso la fuerza explosiva, tengo que trabajar en ambos lugares. Entonces vamos encontrando, chicos, que estos tiempos de duración, por sobre todo dosificación de la carga del entrenamiento, ya le empiezan a entender mejor, chicos. Eso es lo importante. Vamos a darnos cuenta entonces que esta densidad puede llegar a ser representado, por ejemplo, con 30 segundos intensos, igual a 2 minutos de descanso, haciendo referencia, por ejemplo, a los trabajos Tabata, que te dan una tremenda un tremendo cansancio y justamente te dan descansos muy, muy cortitos. Entonces, haciendo referencia a todas estas manipulaciones que podemos ver, se manipula lo que es la densidad de trabajo, chicos. Esto es importante poderlo ver, por ejemplo, con deportes de fuerza, al igual como la halterofilia misma. Podemos ver que justamente los tipos hacen la ejecución de movimiento, pero tienen descansos muy largos. Entonces, a esto hace referencia la densidad de trabajo. Vamos a ver entonces que encontramos objetivos dentro de esta densidad y podemos ver que toda esta densidad, chicos, se puede llegar a mejorar con una progresión de la carga al igual, haciéndolo ya sea de manera lineal o ya sea por un aumento continuo. A esto va a hacer referencia entonces saber utilizar los métodos de entrenamiento o en este caso hacerlo no lineal, discontinuo o escalonado, para que de esta manera entonces tengamos diferentes tipos de adaptaciones. Encontrando entonces, chicos, que esos objetivos de la densidad también me va a hacer referencia
a lo que van a ser los mismos sustratos energéticos de los cuales ya te hablaba, y va a hacer referencia entonces a saber qué tipos de fibras musculares también empezar a estimular. Tenemos fibras musculares rápidas, que en este caso son blancas. Estas son entonces direccionadas a lo que va a ser la fuerza explosiva, es de manera anaeróbica. Este tipo de fibras entonces me va a demandar ciertos tipos de metabolismo, cierto tipo de objetivo y cierto tipo de densidad. La densidad que hemos visto entonces es que para trabajar las fibras musculares rápidas, que en este caso son blancas y son la parte anaeróbica o fuerza explosiva, estas fibras musculares solamente eso pueden hacer. Lo puedo representar, hemos dicho entonces, con menor densidad. Si yo meto menor densidad de trabajo, quiere decir que mi trabajo va a ser más direccionado a fibras de contracción rápida, en este caso color blanquecinas, y obviamente estas son las que me segregan más fuerza. ¿Qué deportes pueden encontrar relacionado a ello? Los 100 metros planos, pueden encontrar también la halterofilia, el powerlifting, los strongman, entre otros tipos. Cuando encuentro a la otra clasificación, que son las fibras musculares lentas o rojas, que por sobre todo tienen una pigmentación, pues justamente roja porque hay mayor predominancia de hemoglobina y mioglobina. Estas fibras musculares son más aeróbicas, ¿vale? Y por lo tanto, el trabajo que me ofrece es aumentar la densidad de trabajo para que obviamente esta densidad me dé un resultado a favor, como por ejemplo la ganancia de la resistencia aeróbica, ¿vale? Vamos entonces a irnos rápidamente al descanso, chicos. El descanso ya va a ser un poquito más fácil de comprender. Es obviamente que para que exista un volumen, intensidad y frecuencia, tengo que respetar un descanso. Y es que esto va a influir, por ejemplo, para disminuir la fatiga misma. Es una realidad que justamente el cuerpo se va recuperando mientras descansa y no mientras entrena, chicos. Es por eso que tiene que existir una aceleración de la recuperación. Esta aceleración lo puedo llevar desde lo que es la crioterapia, desde lo que es una descontractura, desde lo que es un masaje terapéutico, etcétera. Hay múltiples formas para hacer un descanso más favorable para las personas. Hay algo también, chicos, que se llama cámaras hiperbáricas. Estas mejoran en gran manera la recuperación de un atleta de alto rendimiento, pero es un tratamiento muy caro. Entonces, estos factores, chicos, lo van a ver mayormente con atletas de alto rendimiento, favoreciendo a lo que es el descanso o a la recuperación. Recuerden que si yo acumulo una buena frecuencia de entrenamiento, una buena frecuencia de descanso, voy entonces a llegar más rápido al estado de supercompensación. Es justamente cuando mi cuerpo ya alcanzó una adaptación, ha roto esa adaptación y me entregó un resultado, que lo puedo ver, por ejemplo, a manera más gráfica en el tejido plástico, en la parte de la masa muscular. Incrementé la masa muscular en un mes, me subió 1 kilogramo el coach, bajé alrededor de 3 kilogramos en este mes, me bajó bastante la parte de la grasa corporal, que es otro tejido plástico. Si yo lo quiero conllevar a lo que es una capacidad condicional, en un mes, chicos, se puede tener buenos resultados para trabajar lo que es la fuerza como tal. Entonces vamos a ver que todo esto va ayudándote a facilitar el uso posterior de cargas elevadas. Es necesario tener un tiempo de descanso, chicos, de hasta 72 horas para cuando nosotros trabajamos grupos musculares grandes, grupos musculares pequeños de 48 horas, ¿vale? O sea, 2 días aprox. Esto es referente para tener un buen descanso, por sobre todo una buena recuperación y no tener entonces un efecto catabólico pues muy longevo, ¿vale? Las fases de descanso, desde luego que va desde 3 partes, viene una forma rápida, que esto se empieza a manifestar pues cuando terminamos la sesión de entrenamiento a las 2 horas. Puedo darme cuenta pues que ya me estoy recuperando, ya no me siento mareado, ya no siento sed, ya estoy más recuperado anímicamente. Cuando me refiero a la lenta, pues obviamente hace referencia a los días, que obviamente me voy recuperando pues en 48 horas, que son 2 días de recuperación para grupos musculares pequeños. Y para que exista la supercompensación, pues hemos visto que es una sumatoria de pues varios días para llegar a semanas, para que en este caso la supercompensación aparezca en la 4ª semana de desarrollo. César, ¿qué duda tenemos, colega? Máster, buenas noches, disculpa la interrupción. En la No te temperatura preocupes. corporal, esa sensación, por ejemplo, en este caso, cuando entreno artes marciales, siento una sensación demasiado calor que no logro bajarla ni con agua ni con baño y a veces dura hasta el efecto de que me duermo con ese calor interno. ¿Esa es una parte de las fases del descanso lento o no tiene nada que ver esa temperatura corporal con el periodo de descanso? Sigo como que todavía en el periodo de que el cuerpo sigue como que queriendo consumir las mismas, o sea, la parte anaeróbica, pues son procesos que ya no requieren mis células, se están quemando todavía del movimiento que le provoqué por entrenar. ¿O en Ojo, qué ahí sí, etapa está?
Ajá, mira, en este caso puede que sean primeros efectos de sobreentrenamiento. ¿Qué puede pasar acá? Que pues estás metiendo tal vez mucho ejercicio y no suplementando o comiendo como se debe. Simplemente trata de modificar por ahí tu ingesta calórica para que obviamente el gasto calórico sea correlacionado. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos cuando una persona, por ejemplo, mantiene una temperatura muy alta o cuando en este caso padecen hipoglucemia, que es los índices glucémicos bajos en sangre, pues tenemos que tener en cuenta su ingesta calórica para que me pueda dar un buen rendimiento durante la parte de la sesión del deporte, ¿vale? Pero sí te recomendaría mucho eso, simplemente ajusta desde ahí la parte nutricional y si después de eso no, me puedes volver a contactar y vamos viendo, ¿vale? Entonces, estas fases del descanso, chicos, no se olviden, es importante tenerlas presentes, rápidas se da en cuanto a horas, lentas se da entonces en cuanto a lo que son algunos días y la supercompensación, la sumatoria de varias semanas como tal, ¿vale? ¿Qué duda tenemos por ahí, Daniel? Es una muy sencilla. Uh-huh. La supercompensación, ¿es cierto o no que también se puede dar durante una sesión de entrenamiento? No, colegas, la supercompensación nunca sucede así. Dime el por qué llegaste a esa conclusión. Lo que pasa es que en una certificación previa nos explicaban que se puede dar una supercompensación durante una sesión de entrenamiento, pero es muy corta. Es decir, si durante vamos a poner que estoy levantando pesas, ¿no? Estoy levantando, bueno, lo voy a poner como un sprint porque se me hace más fácil representarlo. Estás practicando velocidad y tu tiempo están siendo 20 segundos. Entre cada sprint te tomas tu descanso. Después, cuando llegas a la sesión media del entrenamiento, el descanso lo haces más largo y pasas que el siguiente sprint, en lugar de dar 20 segundos, das 19 o das 18. Si mal no recuerdo, era una supercompensación nada más en ese momento. Y ya después, trabajando esto, se viene la supercompensación como a largo plazo. No sé si me explico. Sí, ya te entendí por ahí, mira. Sí, mira, la parte de la terminación, o sea, el proceso que tú me dijiste no está mal, simplemente la terminación está mal empleada. La supercompensación no se puede generar en una sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque recuerda que la supercompensación solo se da por la acumulación de estímulos y esto obviamente se tiene que dar por medio de días, por medio de horas de trabajo, por medio de semanas inclusive. Recuerden siempre la ley de adaptación biológica que me ofrece entonces lo siguiente: primer semana adaptación, segunda semana la huella muscular o memoria muscular, tercera semana lo que es el acondicionamiento y la cuarta el desarrollo. ¿Por qué creen que la evidencia científica me dice que en la cuarta hay desarrollo? Porque se dice que aquí ya llegó a la supercompensación la persona. En la tercera semana te dije que era acondicionamiento. ¿A qué otro sinónimo se te hace acondicionamiento? A que ya se acopló, a que ya por sobre todo se adaptó, ¿cierto? Entonces, cuando ya se adaptó, tiene que existir un resultado de todo lo que he estado haciendo, de entrenar pesado, de entrenar aeróbico, de lo que sea. Me tienes que entregar un resultado, organismo. Eso es lo que nosotros le demandamos a la cuarta semana y el cuerpo te lo entrega. Si obviamente le metiste buena nutrición, si le metiste buena suplementación, si descansas, etcétera. Entonces, cuando esto sucede, la siguiente semana se vuelve a reiniciar todo el proceso. Entonces, tengo que meter otra vez un nuevo programa de entrenamiento que otra vez venga situado entonces a desadaptar al organismo para que obviamente pueda generar nuevas adaptaciones y otra vez llegar al estado de supercompensación. Es un ciclo que nunca termina, chicos. Esto es mayormente visible en los atletas de alto rendimiento, pero como tal lo que tú me acabas de decir, Daniel, por ahí no está mal, está bien hecho, solamente que está mal la terminación por ahí, tal vez se confundieron, pero te digo, no está mal esa metodología de entrenamiento que me acabas de dar, ¿vale? Otra duda que tengas por ahí, zona de atajadas, no sé qué nombre tienes, colega, me aparece un nombre por ahí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Era de un canal de YouTube que tenía. Perdón, ahí le escribo por el nombre. Me llamo Yair. Ok. Yo tomé esta certificación porque estuve tomando clases, perdón, estaba estudiando entrenamiento deportivo y corríjame si me equivoco, más que nada por eso, pero según yo tenía entendido, la supercompensación, por ejemplo, supongamos que soy que me dedico a los maratones, ¿no? A correr 5 o 10 kilómetros. Yo tenía entendido que la supercompensación era, por ejemplo, si yo quiero competir para correr 10 kilómetros, durante cierto lapso, mi entrenador me tenía que acostumbrar a correr, no sé, 15, ¿no? O 20. Y en este lapso, mi cuerpo se iba a ir adaptando y al momento de correr los 10 kilómetros ya no lo iba a sentir tan pesado. ¿Estoy en lo cierto o lo estoy confundiendo? Es correcto, colega.
De manera práctica, o sea, sí funciona. Si lo llevamos a evidencia científica o el lenguaje de los entrenadores, los voy a terminar confundiendo. Pero es exactamente como me acabas de decir, ya, ¿vale? Ok, sí, gracias. Perfecto, colega, de nada. Bien, chicos, entonces, esta parte de lo que es el estado de supercompensación, recuerden que es lo que busca el cuerpo para tener entonces un desarrollo. Ese estado de adaptación se le llama homeostasis. Tenemos que romper ese estado de homeostasis o de adaptación para volver a hacer crecimiento muscular, para hacer entonces que la persona siga bajando de peso o para que el atleta manifieste más fuerza o más velocidad cada mes con mes. Por eso existen los test de control. Quiero que avancemos bien rápido porque todavía que al acabar todo esto, chicos, quiero mostrarles un plan gráfico que es el que les estaba diciendo, cómo van a priorizar y hacer prácticamente su macrociclo de trabajo. Entonces, acabando con la parte de lo que es el descanso, vamos a ver que no todos los sistemas se recuperan de la misma manera, teniendo en cuenta que algunos tardan un poquito más. A todo esto se le llama heterocronismo, teniendo en cuenta entonces que justamente lo que es la resistencia anaeróbica tarda aproximadamente de 72 horas a 48 horas de recuperación, ¿vale? Resistencia anaeróbica. Resistencia aeróbica me da hasta un margen de 48 horas a lo que va a ser entonces 36 horas. Y también tenemos por ahí la flexibilidad, esta se recupera cada 24 horas, es la que más rápido se logra entonces recuperar, chicos. Esto es necesario tenerlo en cuenta para adoptar una frecuencia de entrenamiento y no ser tan lesivo. La parte de las fases de recuperación y duración lo encontramos de manera rápida a las 6 horas, lenta de 6 a 36 horas y supercompensación, lo que se genera por acumulación de horas de trabajo, de días de trabajo y por ende las mismas semanas. Tengan en cuenta que cuando me refiero entonces a las horas de trabajo, es por ende a lo que va a ser un microciclo de trabajo. El microciclo es la sesión de entrenamiento. Cuando hago referencia entonces a lo que van a ser los mesociclos, va a ser la acumulación, chicos, de todos los microciclos o de todas las sesiones de entrenamiento, ¿vale? Y cuando hago referencia al macrociclo, pues prácticamente todo el programa en generalizado del entrenamiento, ¿vale? Al acabar, quiero que lleguemos a ello para que se vayan con un concepto de cómo poder priorizar ustedes mismos. Teniendo en cuenta entonces que la recuperación rápida, pues obviamente será después de lo que va a ser la sesión de entrenamiento como lapso 6 horas. Opción a reparación o regeneración de fosfágenos, chicos. Eso es lo que se busca en este caso cuando trabajamos en una vía metabólica con una intensidad muy alta y un volumen muy bajo. Haciendo referencia entonces a que esta parte me ayuda a la restauración de la función neuromuscular y a otros tipos de adaptaciones. Cuando encuentro la lenta, pues esta prácticamente se encarga de llenar depósitos de glucógeno para que obviamente empiece otra vez este glucógeno a ser almacenado en hígado y en lo que va a ser músculos. Obviamente ayudando también a recuperar fibras musculares, ayudando entonces también, chicos, a lo que va a ser la equilibración electrolítica, metiendo electrolitos nuevamente si se llegasen a perder y haciendo regeneración de proteínas y la síntesis de estas mismas. Para cuando vamos al estado de supercompensación, entonces, se comprende que es una duración superior a las 36 horas, pudiendo abarcar días y semanas. Esto me compensa entonces enzimas musculares, por eso es que puedo tener un poquito más de resistencia a la cuarta semana o más fuerza o un poquito más de cualquier capacidad condicional que esté trabajando. Esta supercompensación también se da en los depósitos de glucógeno. Quiero hacer referencia a que la parte del glucógeno es como una bomba de gasolina, que es justamente que ahí sabemos que si no le metemos gasolina al carro, pues no arranca. Resulta ser que el estado de la supercompensación aumenta el tamaño de este tanque de gasolina para que puedas almacenar más glucógeno y por ende puedas tener mejor rendimiento en la práctica deportiva que tú estés ejecutando. Esta compensación también se da a nivel electrolítica, de 1 a 3 semanas se puede recuperar y te da una compensación del equilibrio endocrino por sobre todo, chicos. Tipos de descanso que vamos a encontrar, vamos a ver que hay múltiples y esto se da, por ejemplo, con un cambio de actividad. Cuando nosotros estamos teniendo una etapa competitiva con referente a los atletas de alto rendimiento, viene una etapa transitoria. Chicos, en esta etapa transitoria es una pérdida de la forma momentánea de lo que es de la parte deportiva del atleta, ¿vale?
Entonces, cuando nosotros perdemos la forma deportiva, buscamos hacer actividades diferentes. Cuando un fisicoculturista acaba de competir, es muy recomendable que se vaya a natación para que prácticamente no me haga nada relacionado a pesas y no genere una carga psicológica mayor y obviamente pueda entonces ir recuperando tejidos conectivos que se van atrofiando, como los tendones, como los ligamentos. Los cambios de actividad te ofrecen un buen descanso y lejos de eso te ofrecen también una buena descarga psicológica. ¿Qué sucede con los futbolistas de fútbol soccer? Les entregan alrededor de un mes y medio de vacaciones, me parece, en el ámbito profesional. En este mes y medio los tipos hacen diferentes actividades, nada que tenga que ver con pegarle a la pelota o etcétera. Entonces, esto ayuda a una recuperación y equilibrio nervioso, chicos, para entonces favorecer a una descarga psicológica. Y no hagas esto de que, por ejemplo, las personas que entrenan en gimnasio, por sobre todo cuando llevan más de un mes entrenando, empiezan a asimilar en este caso en algunos sentidos que ya no quieren ir a entrenar porque les duele mucho el cuerpo o porque tal vez me está doliendo la rodilla o tal vez siento que no sé, es demasiado el trabajo y pues siento que me da fiebre todavía, etcétera. Empezamos a darnos cuenta entonces, chicos, que tenemos que tener estas descargas por sobre todo psicológicas a cierto tiempo, para que obviamente no se empiece a segregar lo que es efectos de sobreentrenamiento mismo. Vamos a encontrar que también existe un descanso pasivo, que es cuando se trata de no entrenar o cuando dejamos por sobre todo un descanso activo. Esto se puede dar también como un descanso pasivo, en el cual donde según no hacemos nada y se recomienda después de una competición para que en este caso pues no empiecen a tener mayor atrofiamiento a lo que son tejidos conectivos, huesos, músculos, ¿vale? Este descanso pasivo, chicos, lo podemos llegar a ver, por ejemplo, con las mujeres cuando se encuentran en el ciclo menstrual, cuando en este caso tienen demasiado sangrado. Se les recomienda en este caso que puedan hacer alguna actividad aeróbica, por ejemplo, con una intensidad muy moderada, pero que puedan hacer al fin y al cabo alguna actividad aeróbica. ¿Por qué? Para que no empiece a afectar la retención, por sobre todo de líquidos. Esto se da mayormente en la fase de ovulación en algunos casos. Entonces, ¿qué ayuda a la parte del entrenamiento cardiovascular? A que la retención de líquidos empiece a disminuir, ¿vale? Vamos a encontrar ahora un descanso activo, que es mantenimiento de cierto grado de lo que va a ser entonces la actividad con una intensidad mínima. Aquí es aconsejable simplemente hacer un trabajo más láctico y después de un trabajo de resistencia específica de algún deporte. Esto es necesario mantenerlo, por ejemplo, en los efectos de la pretemporada con algunos jugadores profesionales. Aquí lo podemos apreciar. Se hace con el gesto de que no puedan perder sus capacidades coordinativas y las condicionales, que son lo que van a ver en la siguiente clase, chicos. Denme un segundito, les voy a cambiar tantito las diapositivas porque sigue esta clase. Por ahí, Antonio de Luna, ¿tienes una duda? ¿Qué duda tienes, colega? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, colega, dime. Por ejemplo, yo en artes marciales mixtas, si tengo a un alumno que quiere competir, pero ocupo subirlo de peso, ¿qué es mejor? ¿Un descanso lento o una supercompensación? A ver, ¿quieres que suba de peso? Me dijiste, ¿no? De masa muscular. Sí. Ok. Mira, es que recuerden esto, por ahí está un poquito confuso lo que me acabas de decir, pero no está mal, simplemente hay que estructurarlo. Ojo, para que llegues a la supercompensación, requieres de descansos largos, descansos chiquitos, o que no haya descansos, requieres al fin y al cabo un estímulo. Entonces el descanso es un estímulo, el entrenamiento es otro estímulo, la nutrición te entrega otro estímulo. Entonces todos estos son al fin y al cabo sumatorias de estímulos para llegar a ese estado de supercompensación, para que no nos confundamos. ¿Qué sería lo mejor para la persona que me estás diciendo? Tengo que conocer, por ejemplo, el peso, edad y estatura, el somatotipo de cuerpo, entre otros factores. Pero te podría decir que si quieres incrementar la masa muscular en un peleador de artes marciales mixtas o cualquier deporte que sea en este caso de artes marciales mixtas, necesitamos entender los periodos de tiempo, chicos. Saber, por ejemplo, qué día va a competir y entonces entregar algo que se llama etapa de preparación física general. En esta etapa tengo que ganar todo lo que se pueda de capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, etcétera. En la etapa de preparación física especial o cuando ya llegamos a esta etapa de solamente incrementar las habilidades de la persona, ejemplo, digamos que tu peleador de artes marciales mixtas no sabe protegerse o no sabe meter jabs o no sabe hacer uppers, pues esa es la técnica que vas a estar trabajando ya pegado al deporte por sobre todo, ¿vale?
Entonces, ¿cómo tengo que hacer este incremento de masa muscular? Saber periodizar nada más, colega, tus periodos de tiempo, obviamente, y disponibilidad de horario de la persona. Por eso quiero que al acabar todo esto nos vayamos al macrociclo de entrenamiento que les tengo, porque ahí viene la periodización y viene justamente marcado para, en este caso, un atleta de fisicoculturismo que llevé hace años. Gracias a Dios le fue muy bien, pero lo dejé así ya hecho, rellenito, para que tengan ustedes un machote de cómo irlo siguiendo, para si en algún momento pueden trabajar con atletas de alto rendimiento. ¿Vale? Ok. Vale, chicos. Vamos entonces avanzando con los sistemas, planificación y fuerza. ¿Qué es todo esto, chicos? Vamos a darnos cuenta que para poder tener fuerza o para poder planificar un programa de fuerza, ¿qué tengo que seleccionar? Un método de entrenamiento, ¿verdad? Ya sea un método de entrenamiento lineal, ondulatorio, piramidal, etcétera. Vamos a ver que hay infinidades. Entonces, todos estos, chicos, me sirven para hacer adaptaciones neurales o neuromusculares, ya que los sistemas de entrenamiento son conjunto de métodos y actividades y ejercicios que son ordenados pedagógicamente, chicos. Cuando me refiero pedagógicamente, o sea, direccionados para desarrollar la condición de una persona, ya sea la fuerza, ya sea la resistencia, la velocidad, etcétera, ¿vale? Encontramos entonces que estos sistemas, o bien lo que era un programa de entrenamiento, habíamos dicho que viene sistematizado, ¿verdad? Pues viene sistematizado porque se sigue un método, y este método nosotros lo seleccionamos para, por ejemplo, cuando vemos una persona que es delgada, tengo que meterle un método que sea, por ejemplo, lineal, para que de tal manera vaya teniendo una sobrecarga progresiva. ¿Qué se puede representar como una carga lineal o un método de entrenamiento lineal? Digamos que el día de hoy voy a trabajar con Isidro y voy a trabajar esta semana con 4 series de 10 con 60 kilogramos en todos los ejercicios. Es un ejemplo muy burdo. Y la siguiente semana vamos a hacer ahora mismas 4 series de 10, pero te voy a aumentar 5 kilogramos en todos los ejercicios. Y así es como voy haciendo entonces una sobrecarga progresiva. Obviamente no voy a meterle más de 10 kilogramos. El tope es de 2.5 a 5 kilogramos aproximadamente. Ese es el gesto de poder hacer la sobrecarga progresiva, es generar entonces mejores adaptaciones neuromusculares, mejorar la misma coordinación intramuscular y entonces empezar a generar esta resistencia muscular. O sea, que la persona empiece a ganar masa muscular. ¿Por medio de qué? De un puente llamado hipertrofia, ¿sale? Para eso sirve entonces un sistema. Vamos a ver entonces todo esto un poquito más ligero, un poquito más lento, incluyendo entonces un citado de Simple que nos decía que define como un procedimiento programado que determina los contenidos, medios y cargas de entrenamiento en función de los objetivos. Es una realidad, chicos, que cuando nosotros entrenamos en volumen, como lo conocemos, queremos meter más peso y menos repeticiones, ¿verdad? Entonces aquí hace referencia al contenido de la sesión del entrenamiento y a los medios y a las cargas con los que vas a trabajar. Cuando estás en un periodo de definición, es lo contrario, bajas el volumen o bajas la parte de las repeticiones e incrementas el peso. Entonces te vas dando cuenta que todos los componentes de la carga se manipulan. Vamos a darnos cuenta entonces, chicos, que el entrenamiento de la hipertrofia va involucrando muchos sentidos en un estudio metodológico del entrenamiento de la fuerza. Tengan en cuenta que justamente la hipertrofia, chicos, viene muy ligado a lo que va a ser las ganancias de la fuerza al igual, entendiendo que la hipertrofia sarcomérica es la que me entrega entonces adaptaciones a las proteínas contráctiles, o sea, una consecuencia funcional. Pero si yo empiezo a ver que tal vez no quiero tanta fuerza porque veo que mi índice de grasa corporal está muy alto, lo puedo ver en los powerlifting, por ejemplo. Digamos que yo quiero tener un cuerpo de modelo, quiero tener pues músculos torneados, tengo que hacer una hipertrofia sarcoplasmática, o sea, de dirección estética, vaya. Y para eso no lo voy a hacer con 3 series de 2 repeticiones, con 85% de lo que yo puedo cargar. Para eso tengo que utilizar cargas intermedias. Vayan por ahí a la tablita que les mandé. Tengo que hacer repeticiones de 8 repeticiones para abajo aproximadamente, con la parte de la carga de entrenamiento de un 60-70%, no llegar más allá del 80%, ¿vale? Para que sea representado como cargas intermedias. Vamos a entender entonces que todo esto me va a producir adaptaciones fisiológicas. Todo lo que sea hipertrofia, aumento el diámetro de la fibra muscular. Entonces, esta es una adaptación fisiológica porque va alterando el ADN mismo de las células, incrementando la fibra muscular. Por ahí, Rosa Nelly, ¿tienes alguna duda, colega? Dinos qué duda tienes rápidamente. Sí, rapidito. Mira, pues las dudas son
a mi trabajo, ¿verdad? A lo que yo hago, porque Claro. ustedes son unos pro, ustedes andan allá bien arriba. Leona, no te preocupes. Mira, a mí ya me pasó que, por ejemplo, hacía, no sé, 5 series de 20 repeticiones levantando pesas, pues las pesitas chiquitas de 4 kilos cada una, 4 y 4. Y sí, se ven los conejitos, ¿verdad? Entonces, para una persona que llega a mi clase, lo recomendable, yo en mi entendimiento, sin estudiar, pienso que poquito peso son muchas repeticiones, así lo entendí. Y si es mucho peso, son menos repeticiones, ¿es correcto? Esto es correcto en ciertos parámetros, colega, pero recuerda que para poder identificar un trabajo para una persona, tienes que conocer ciertos parámetros para hacer entonces un entrenamiento pues individualizado, específico para la persona, ¿vale? Pero no está mal tu concepto. Sigue, si tienes alguna otra duda. No, es correcto. Y sí, ya me pasó eso, que ahora, no sé, a cierta persona le dije, ya estás capacitada, yo creo que para que agarres otras pesas de volumen más. Y sí, o sea, ya las aguanta y dice, ay, yo me acuerdo que esta ni de chiste las agarraba, les decían las endiabladas y ahora como si nada se las avienta. Entonces, pues sí, ya ahorita con ustedes aquí aprendiendo, pues ya sé los términos que deben de ser. Pero sí, era mi dudita. Perfecto, colega, no te preocupes. Chicos, tengan en cuenta eso. Ejemplo, si yo tal vez soy un instructor de Zumba y yo trabajo con múltiples personas, pero veo que a mi clase, por ejemplo, entra una persona con obesidad mórbida. Híjoles, no voy a hacer lo que hacen todos, excluirla, ¿no? Porque tiene sobrepeso, no puede sentar a mi clase. Aquí el que no sabe, pues soy yo prácticamente, no la persona, porque se supone que uno es entrenador porque sabe trabajar pedagógicamente con cualquier persona, tener metodología de enseñanza. ¿Qué haría si yo fuera un entrenador de Zumba? ¿Saben qué? Vamos a trabajar, digamos que trabajo con 10 chicas, 11 con la que acaba de entrar con obesidad mórbida. Ok, a las 10 chicas que ya saben qué hacer con su rutina, etcétera, hagan la parte de la sesión y con la señora que trae obesidad mórbida le voy a hacer un trabajo más específico para su peso, edad, estatura, composición corporal. Ejemplo, todos los ejercicios que vayamos a hacer las vas a hacer sentada con una pelota de resistencia por si no puedes aguantarme mancuernas todavía. Entonces empiezas a aplicar principios del entrenamiento deportivo, porque obviamente una persona que trae obesidad no la vas a poner a hacer, no las vas a poner a hacer pulsaciones de unas 165 pulsaciones por minuto. A lo mucho puede llegar tal vez a unas 100, 120, ya te estoy dando muchísimo. Entonces te vas dando cuenta que está trabajando en una dirección aeróbica, pero adaptando el entrenamiento. Es a eso lo que hace referencia al principio del entrenamiento, chicos, especificidad e individualidad. Y esto sucede con todos, chicos, sucede con una persona que sea ectomórfica, con una personita que tenga pues capacidades diferentes, no me gusta la terminación de discapacidad, entonces todos son adaptables, chicos, aquí es nada más referente a nosotros saber cómo adaptarlos con base a los principios del entrenamiento deportivo, que si mal no recuerdo, creo que ya lo vieron o lo van a ver todavía, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra duda por ahí que tengan para que avancemos más rápidamente, chicos? ¿Solo? Vámonos entonces, ¿va? Vamos a ver entonces qué es lo primero, conceptualizar. Conceptualizar, chicos, que la fuerza es una cosa, la hipertrofia es otra, pero las dos van ligadas a la misma mano para poder tener ganancias. Entonces vamos a encontrar que diferentes autores nos van diciendo que van definiendo la capacidad de producir tensión en la musculatura al activarse o al contraerse. Eso es para González Vadillo, la fuerza. Para Porta nos decía que la fuerza es una capacidad de deportistas de generar tensión intramuscular. Y esto entonces es referente a una capacidad de vencer resistencias. Chicos, cuando nosotros hacemos XYZ entrenamiento a 5 series de 10 repeticiones en el gimnasio o a 5 series de, ¿qué te gusta? Suicidios, como le conocen en algunos sentidos en el atletismo, que te dejan pues hacer sprints bien largos de, ¿qué te gusta? 10 metros a tu máxima capacidad. Te dicen entonces 5 series de 10 suicidios. Ah, ok, tienes que hacer tanto en tanto tiempo, tantos kilómetros en tanto tiempo.
Todo esto es modificable, la resistencia es modificable, chicos, no solamente se llama resistencia muscular, hay también resistencia a la fatiga. Entonces vamos a estar viendo todo este tipo de parámetros en el siguiente módulo y vienen entonces las citologías o las citas de los demás autores, que múltiples personas tienen definida la fuerza de múltiples puntos de vista. Dependiendo de la resistencia, la parte que se logra vencer en este caso y de la velocidad con la que se haga, nos decía Matui por ahí en 1992 que se distinguen los diferentes tipos de fuerza. Mucho ojo, este punto de vista que él nos dice es con relación a lo que más evidencia se ha sacado. Vamos a ver que en la parte de nuestro cuerpo existe algo llamado fuerza isométrica, que es una tensión muscular en la cual no existe movimiento, chicos. ¿Qué tipos de ejercicios conocen ustedes que sean isométricos? La sentadilla isométrica es una, ¿no? Hay unos tipos que practican calistenia. La verdad que estos tipos hacen justamente mucha fuerza isométrica para sostenerse en una barra. Oye, fíjate que conozco a una gimnasta que tiene un abdomen marcadísimo. ¿Por qué creen? Porque justamente en la ejecución de toda su rutina tienen que hacer fuerza isométrica, ya que te digo de los aros, que son los gimnastas que se pegan a los aros y ves que tienen una musculatura impresionante, porque hacen uso de sus palancas corporales y obviamente la fuerza isométrica para poder mantener una postura, chicos. A esto hace referencia a que no existe ni alargamiento ni acortamiento de la fibra muscular. Entonces, chicos, vamos a encontrar que mi cuerpo puede trabajar en múltiples tipos de estímulos y requiero de cada uno de esos estímulos para generar un desarrollo, alguna capacidad condicional o directamente la masa muscular. Voy a encontrar ahora la fuerza isotónica, que es la que mayormente conocemos, es la que vence la resistencia. Esto se puede apreciar por medio de una fase concéntrica o una excéntrica. Tener en cuenta que en la concéntrica existe un acortamiento de la fibra muscular y en la excéntrica un alargamiento de la fibra muscular. Por lo tanto, existe una desaceleración, chicos, y esto es a lo que se le va a conocer como el tiempo bajo tensión. Tengan en cuenta que para generar hipertrofia, chicos, tengo que tener 3 factores: tensión mecánica, la parte de lo que va a ser entonces el daño muscular, y por último, lo que sería esta síntesis de proteínas. Esto entonces es importante para que la hipertrofia pues pueda tener bastante validez. Esto entonces se puede llegar a apreciar mayormente con estos tiempos bajo tensión. Voy a encontrar a la fuerza ausotónica, que es una mezcla de ambas. Esto lo puedo apreciar, chicos, mayormente en el deporte de la natación. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen que hacer, chicos, un tipo de postura, digamos un nado de mariposa, tienen que mantener cierta postura en los brazos, contracción al igual en la parte abdominal, pero tienen que hacer al igual una fase concéntrica y una excéntrica, porque meten los brazos dentro del agua y los saco del agua después, pero en sí es el mismo gesto. Entonces, a eso hace referencia, combinar la isotónica con la isométrica, porque el nadador, cuando hace una prueba de mariposa, no te van a dar de ida de mariposa y de regreso te van a dar de crawl. Es una sola prácticamente, o a menos que te lo permita la competencia, dependiendo. Entonces vamos a encontrar que estas fuerzas ausotónicas son importantes al igual llegarlas a desarrollar porque te ofrecen mucha coordinación intramuscular. Por eso la natación es un deporte muy completo, chicos. Pasando entonces a lo siguiente, vamos a ver que en pantalla tengo lo que es una contracción isométrica, ¿sale? Yo sé que tú y yo tal vez en algún momento de nuestra vida lo hicimos y resulta ser que estos ejercicios, chicos, son mayormente benéficos para los adultos mayores porque no genera un desgaste de la articulación, porque recuerda que no hay acortamiento ni alargamiento de la fibra muscular y esto genera entonces mayor tonicidad muscular, chicos. Teniendo en cuenta ello, tengo que también tener lo que es la biomecánica de la persona, tener en cuenta la parte cualitativa de la biomecánica. Ejemplo, en una sentadilla, saber cuántos grados bajar, cuántos grados voy a subir, no hacer hiperextensión con las piernas, que en una plancha de abdomen pues no me baje la cintura o no me baje las caderas, etcétera. La biomecánica es importante para determinar cualquier contracción que exista en el cuerpo, isométrica, isocinética, autoxónica, etcétera, ¿vale? Vamos a ver entonces la siguiente, que es justamente la que más hacemos, la parte de lo que sería concéntrico y excéntrico. Esto me ofrece entonces ejercicios monopodales, bipodales, monoarticulares, etcétera.
Esto entonces, chicos, me da un margen de trabajo para saber manipularlo y teniendo en cuenta entonces que con las personas que son novatas, tengo que tratar de trabajar o tratar de educar esta parte que es fase concéntrica y fase excéntrica, porque ¿qué hace una persona novata? Como no tiene coordinación intramuscular, lo hacen muy rápido y no encuentran una temporalidad. Y esto es algo muy importante. ¿Recuerdas lo que te decía anteriormente en el principio de todo esto, la adherencia? La adherencia al entrenamiento es la primera parte. Y la última parte es la temporalidad y la selección de ejercicios, chicos. Y lo que está intermedio es saber manejar volumen, intensidad y frecuencia, todos estos componentes de la carga, para que obviamente se pueda llevar a cabo la progresión y selección de ejercicios, chicos. Pasando a la siguiente, que vamos a ver entonces, que es la que mantiene una postura, lo puedo ver también en la halterofilia, lo puedo ver en entrenamientos con resistencia por sobre todo, chicos. Teniendo en cuenta entonces esto, vamos a encontrar que según la resistencia superada, es la estimulación que voy a recibir. La fuerza máxima entonces hace referencia a que es una resistencia muy alta que es superada en este caso a una velocidad por sobre todo al igual mínima. Entonces, esta capacidad que tiene el músculo de contraerse a una velocidad mínima logra desplazar la máxima resistencia posible. Por eso, si te das cuenta, en una prueba máxima, la persona no hace el movimiento lo más rápido posible, lo hace a una velocidad mínima porque sabe del peso que conlleva, pero esto obviamente va a hacer que la resistencia pueda ser aún mayor, ¿vale? Y aquí tengo que tener uso entonces de las palancas corporales, saber en qué ejercicios debo de hacer fuerza máxima y en cuáles no, porque resulta ser que algunas palancas corporales no resisten resistencias máximas y esto se desgarra o esto se empieza por sobre todo a generar lesiones crónicas, etcétera. Voy a encontrar la fuerza explosiva. Esto es una capacidad que tiene mi músculo para contraerse a la máxima velocidad. ¿Has visto referente a la halterofilia? Cuando hacen el movimiento, obviamente sin nada de peso, porque si no sería fuerza máxima. Vamos a ver que la halterofilia, chicos, representa ambos, fuerza máxima y fuerza explosiva. Si yo lo hago por sobre todo, chicos, en una cámara lenta, la parte de la repetición, te vas a dar cuenta que la fuerza está dividida en dos partes, porque la parte de la fuerza explosiva radica en meterte lo más rápido posible abajo de la barra y la fuerza máxima cuando ya estás abajo de la barra y haces la extensión de los brazos. Vean por ahí si pueden un gesto deportivo de los halteristas y se van a dar cuenta que el movimiento lo hacen rapidísimo, chicos. A eso se le llama entonces coordinación intramuscular, porque los tipos lo hacen tan rápido que lo hacen ver sencillo. Y obviamente con 200 kilogramos no es tan fácil, chicos. Fuerza a la resistencia, esa es la que más trabajamos en el gimnasio y esa es la que tiene o una capacidad que tiene el músculo de vencer a una resistencia durante un largo periodo de tiempo, chicos. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en el gimnasio 1 hora, a eso hace referencia entonces la fuerza de resistencia, porque estamos trabajando toda esa hora o un periodo de tiempo venciendo a una resistencia durante un periodo de tiempo, chicos. Esto entonces se manifiesta con un programa de entrenamiento que lo puede hacer en este caso con cargas de desplazamiento como en el CrossFit o cargas pesadas como en el gimnasio o cargas aeróbicas como puede ser un trabajo oxidativo, ¿vale? Recuerden que dependiendo de la intensidad voy a encontrar la dirección del entrenamiento y posterior a ello la frecuencia cardíaca con la que debo de trabajar. Clasificación de los métodos. Quiero que pongan atención aquí porque vamos a cerrar la parte de este módulo con la clasificación de cada uno de los métodos de trabajo que vamos a estar teniendo, chicos. Recuerden que el entrenamiento se apega a una sistematización y lo hace por medio de lo que es un método de entrenamiento. Vamos a ver que las cargas máximas desarrollan entonces la fuerza máxima lenta utilizando cargas muy elevadas, del 90 al 100%, ¿vale? A eso es referente la carga máxima. Las repeticiones, por ende, no tienen que ser demasiadas, no tiene que existir mucho volumen, porque tengo una intensidad muy alta, ¿sale? Pasando a cargas submáximas, aquí ya es lo contrario, chicos. Aquí abajo la parte de la zona de la intensidad e empiezo a incrementar al volumen, porque es justamente lo que requiero para generar hipertrofia, generar acumulación de volumen para que obviamente mi masa muscular se empiece a incrementar al mes de entrenamiento. Este método entonces es utilizado para desarrollar masa muscular o un sistema llamado bodybuilding por sobre todo. Vamos a encontrar ahora la resistencia a la fuerza, que es un entrenamiento aeróbico, que por sobre todo es de fuerza, como los circuitos, como el CrossFit, chicos. Esto hace referencia entonces que se puede utilizar
un trabajo con cargas por debajo del 50%. ¿Por qué? Porque estás trabajando en la resistencia, por lo tanto tienen que ser cargas intermedias, ¿vale? Estos famosos WODs, como lo llegamos a conocer en el CrossFit, es referente a generar adaptaciones para entonces que la persona se haga más fuerte o más resistente o más veloz. En los CrossFit Games podrán ver que estas pruebas van prácticamente variando en múltiples fases o facetas. Hay pruebas que lo hacen en la playa donde tienen que nadar y después de salir de nadar tienes que hacer 4 o 5 series de X, Y, Z de repeticiones. Y después de esto regresas tal vez a la bicicleta o los famosos Ironman. Al igual yo sé que los habrán visto, pueden darse cuenta que trabajan entre parámetros de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Por eso tengo que saber direccionar el circuito de trabajo al que yo esté estimulando. Eso generaría adaptaciones al entrenamiento por sobre todo, chicos. La parte isométrica nos va a dar una finalidad en el desarrollo de la fuerza estática, por sobre todo en zonas débiles. Por eso la mayoría de las personas que sufren lumbalgia les dicen que trabajen por sobre todo la parte abdominal o que la fortalezcan, porque justamente esta parte abdominal es la más débil y cuando está debilitada, pues las lumbares son las que tienen que hacer este trabajo y esto genera entonces una lesión crónica. Estos ejercicios se realizan un máximo esfuerzo con un tiempo breve de 4 a 6 minutos. ¿Cómo lo puedo dividir? Hacer, por ejemplo, series de planchas isométricas de 40 segundos. 3 series de 40 segundos. Te va dando entonces un margen de alrededor de 2 minutos. Entonces vas dándote cuenta que vas llegando de esos 4 a 6. Puedes meter más series sin ningún problema. Todo esto se hace referencia, chicos, a tener entonces una contracción que no genere movimiento, acortamiento o alargamiento de las fibras musculares, generando entonces este tipo de isometría en 45, 90 y 135 grados, chicos. Por eso lo podemos apreciar en una sentadilla isométrica o en una plancha para abdominales o en una posición de cuclillas para lo que es la prueba de aros para los gimnastas, etcétera, ¿vale? Métodos de régimen de contracción concéntrica, chicos. Vamos a ver entonces que es de método de intensidades máximas. Por lo tanto, el objetivo principal es incrementar la fuerza sin hipertrofia apreciable. ¿Por qué? Porque solo me importa la fase concéntrica, o sea, lo que va a ser la fuerza explosiva, chicos. No necesitamos como tal generar tiempo bajo tensión o lo que va a ser por sobre todo, chicos, esta fase del daño muscular. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando intensidades del 90 al 100%, de 1 a 3 repeticiones. Por lo tanto, aquí no me interesa la tensión mecánica, el estrés metabólico ni el daño muscular, que son cualidades propias de la hipertrofia, ¿vale? Entonces, la recuperación que tendría al igual tiene que ser con pausas de 3 a 5 minutos más alargadas, de 4 a 8 series, teniendo en cuenta entonces que se busca una velocidad de ejecución máxima o explosiva para generar entonces coordinación intramuscular y por sobre todo generar ganancias a lo que sería la parte de la hipertrofia sarcomérica, encargada entonces de empezar a desarrollar la fuerza, que es una capacidad condicional. Por eso solo lo puedo trabajar con métodos de intensidades máximas. Pasando al siguiente, que va a ser otra parte de método de intensidades máximas 2, que el objetivo principal es el importante incremento de la fuerza con algo de hipertrofia. Aquí ya va a entrar entonces la sarcoplasmática, entendiendo entonces que necesitamos de un 85 a 90%, que sea entonces ya casi su máximo, por así llamarlo, de 3 a 5 repeticiones, de 4 a 5 series, generando entonces una pausa de 3 a 5 minutos. Todo con el gesto de acumular volumen de calidad y no generar lesiones deportivas. La velocidad de ejecución también tiene que ser la máxima posible, no generando tanto tiempo bajo tensión, chicos. Y el método de repeticiones, que ese es el que es más catalogado como la hipertrofia sarcoplasmática. Esa es la que te da por sobre todo una complexión atlética, la que te produce por sobre todo adaptaciones o progresos más rápidamente en el tejido plástico, en la parte de la masa muscular o la grasa corporal. Se requiere entonces un aproximado del 80 al 85% de 5 a 7 repeticiones entre 3 a 5 series con pausas de 3 a 5 minutos, chicos. La velocidad de ejecución tiene que ser por sobre todo media o alta y este método se utiliza con principiantes si en este caso no se llega al máximo de repeticiones. Podemos encontrar entonces, chicos, que este método se encarga de acumular mayores fibras musculares para poder entonces generar esta hipertrofia y obviamente generar adaptaciones de fuerza a largo plazo.
El siguiente método ya es una hipertrofia más alta y se requiere una intensidad próxima del 70 al 85 al 80%, aumentando las repeticiones. Tengan en cuenta, chicos, que existen múltiples métodos que hoy en día ya nos ofrecen llegar más rápido a esta hipertrofia muscular sin necesidad de acumular tantas repeticiones. Como te decía, puedes hacer de 6 a 8 repeticiones y vas a tener el mismo estímulo que trabajar con 15 a 20 repeticiones, porque resulta ser que la hipertrofia sarcoplasmática se basa a lo que son las repeticiones, no tanto a la carga de trabajo. ¿Para qué? Para ir reclutando entonces fibras musculares. Esto es porcentual entonces conforme a la carga de trabajo y la velocidad de ejecución, generando entonces adaptaciones bastante benéficas a nivel neuromuscular. Pasando al método de repeticiones, tercera parte, vamos a ver que esto es principal al acondicionamiento físico, porque esto es generalmente en músculos y tendones, permitiendo prepararte a un 60 o 75%. Tengan en cuenta la tabla que les mandé por ahí para que no se me confundan mucho, y ahí van a prácticamente entender todo lo que estamos viendo en pantalla, chicos. La pirámide del entrenamiento, pues se tiene que apegar a las repeticiones y tener en cuenta la intensidad. De 12 repeticiones, pues me lo da como muy ligera, 10 moderada, 8 ya empieza a ser intenso, de 6 a 8 ya es muy intenso y de ahí para arriba, pues prácticamente ya encuentro la fase máxima del entrenamiento, ¿vale? Esto es manipulable conforme a la parte de la práctica del entrenamiento para generar adherencia primeramente y después generar un desarrollo en el mismo entrenamiento, chicos. Encontrando la pirámide simple, voy entonces a comenzar con un nivel bajo de lo que sería el entrenamiento para poder generar entonces más adelante progresiones. Este es un método piramidal, chicos. El método piramidal, por sobre todo, se encarga de reclutar diferentes grupos de fibras musculares y tener diferentes estímulos. Solamente que tengan en cuenta que con estas series o este método de entrenamiento voy a generar, por sobre todo, bastante volumen de trabajo. Si la persona no está adaptada, pues voy a generar una lesión bastante fuerte. Este método ya es utilizable con personas que sean de nivel intermedio o avanzado, pero no novatos, ¿vale? Aquí entonces puedo hacer un efecto ondulatorio, ir subiendo la parte del entrenamiento o la parte de la carga del entrenamiento e irlo bajando progresivamente. A eso hace referencia ascendente o descendente. Obviamente esto me va a dar una acumulación de fibras musculares dependiendo del grupo muscular que yo esté trabajando y dependiendo del rango de repeticiones que yo esté encontrando, chicos. Pasando a lo siguiente, una pirámide doble, por ejemplo, es hacer entonces lo que va a ser una bajada y después una subida para poder ir manipulando la carga del entrenamiento. Todo esto se hace con el gesto de poder incrementar la fuerza o la hipertrofia y es aconsejable la pirámide doble para estos tipos de adaptaciones. Estos métodos de entrenamiento ya son avanzados, chicos, y tenemos que tener cuidado para no causar una lesión bastante considerable, teniendo en cuenta la condición física de la persona, ¿vale? Esta pirámide entonces va comenzando desde un nivel pues relativamente bajo para poder seguir a uno muy alto y posterior a ello, chicos, empezar desde el nivel muy alto y llegar a bajar nuevamente a la carga inicial con la que hemos empezado, ¿vale? Vamos a ver entonces que vamos a encontrar diferentes tipos de metodologías, chicos, y vamos a ver entonces diferentes tipos de entrenamiento ya avanzados. Estos métodos avanzados, por ejemplo, la hipertrofia muscular, tenemos que darnos cuenta que se va estructurando de manera interna las fibras musculares, teniendo en cuenta que todo tipo de entrenamiento pues va a causar adaptaciones a las mismas fibras musculares para que puedan aumentar su diámetro. Ese es el gesto de la hipertrofia muscular, para que entonces tengamos en cuenta que toda la parte de las miofibrillas pues empiecen a incrementar, teniendo en cuenta, chicos, que cuando nosotros trabajamos con intensidades intermedias, dañamos solamente la fascia de la parte del músculo. La fascia es la última parte que recubre a la fibra muscular. Entonces, después de la fascia ya viene toda la parte del epimicio, perimicio, la fibra muscular, los fascículos, etcétera. Tratamos por sobre todo, chicos, que con la hipertrofia solo se estimule el daño muscular y no se llegue por sobre todo a un daño o fallo muscular, para que en este caso se produzca el incremento de esta misma masa. Estas alteraciones de la estructura del músculo provocan un aumento del tamaño muscular o área transversal del músculo. Estas alteraciones son las que produce la misma hipertrofia, chicos. Y por último, los tres principales factores que conducen a interacciones y en este caso resultan fenómenos de la hipertrofia son lo que ya te decía, tensión mecánica, que es este tiempo bajo tensión que pasamos cuando estamos en fase concéntrica o excéntrica. Nosotros siempre recomendamos que para que la persona cause mayores adaptaciones neuromusculares,
al menos en el fisicoculturismo, provocamos que justamente la tensión mecánica sea un poquito más alargada, que tenga un efecto de fase concéntrica de 1 segundo y la fase excéntrica que lo puede hacer en 3, 4 segundos, mejorando entonces coordinación intramuscular, obviamente con cargas muy bajas. Esto se realiza con personas novatas. Vamos a darnos cuenta que está entonces esta tensión mecánica mayormente apreciado en diferentes grupos de ejercicios, como ejercicios de cadena cinética cerrada, donde existe un punto de apoyo. Más adelante van a ver que existen los ejercicios de cadena cinética abierta y estos son los multiarticulares. Buscando entonces en la hipertrofia el daño muscular, chicos. Este factor hace referencia a la rotura de la parte del tejido muscular o conectivo. En esta parte que va a ser el sarcolema o el sarcómero, chicos, los cuales estimulan una respuesta inflamatoria tras recuperar los tejidos dañados. Esto hace referencia entonces, chicos, a lo que va a ser el tipo de trabajo o el estímulo de trabajo que se genera durante la parte de la hipertrofia, que es justamente muy añadido a la tensión mecánica, daño muscular y justamente a lo que va a ser entonces esto que les mencionaba, el daño muscular. Tengan en cuenta que tiene que ser simplemente un estímulo porque una ruptura de un músculo, por sobre todo, pues es un desgarre. Nunca va a ser, por sobre todo, fiable, pues llevarte a estas instancias para no generarte sobreentrenamiento mismo. Y el estrés metabólico. Este estrés metabólico, chicos, va a ser un factor de acumulación de metabolitos, o sea, de carácter anaeróbico glucolítico. El estrés metabólico lo voy a obtener entonces con el aumento de sustancias junto con el fenómeno de la hipoxia local debido a una isquemia provocada en la musculatura entrenada. Este estrés metabólico, chicos, lo puedo obtener también con un entrenamiento llamado entrenamiento de oclusión, que se ponen unas banditas en ciertos grupos musculares para que el flujo de la sangre se empiece a evitar. Es con el gesto de mejorar el estrés metabólico y me ofrece ganancias a la hipertrofia muscular muy benéficas sin tantas cargas de entrenamiento. Esto lo puedo ocupar para la parte del fisicoculturismo o para personas que son por sobre todo muy delgadas, entre otros tipos de índoles. Este entrenamiento al igual es una técnica avanzada. Vamos a ver entonces, chicos, que por sobre todo esta hipertrofia entonces necesita a estos 3 factores para poder tener un desarrollo benéfico, ¿vale? Vamos a encontrar a los series descendentes que son los drop sets. Estos drop sets, por sobre todo, chicos, ya son técnicas más avanzadas para personas que tengan masa muscular bastante visible. Son repeticiones que se hacen hasta el fallo muscular, tras lo cual se va haciendo por sobre todo bajadas, chicos, teniendo en cuenta los tiempos de descanso que son muy cortitos. Ejemplo, digamos, hago 5 series de 12 repeticiones, acabo en estas 12 reps, voy a descansar 15 o 30 segundos y le bajo una plaquita para hacer entonces ya solamente 10 repeticiones. Acabé esas 10 repeticiones, le bajo otra plaquita y vuelvo a sacarme entonces otras 8 repeticiones y así continúas hasta llegar al fallo, modificando la carga de entrenamiento. Reitero, es una técnica avanzada para ya personas que tienen musculatura ya bastante tonificada, ¿vale? Protocolos que se van siguiendo entonces para los novatos. Vamos a encontrar que existe una selección de un ejercicio por grupo muscular y en este caso realizando de 1 a 3 series. Para que no se la compliquen, hagan rutinas full body, ¿vale? O la parte de una rutina torso-pierna. Eso es a lo que hace referencia un protocolo para novatos. Esas rutinas full body o torso-pierna son muy sencillas porque seleccionas un ejercicio por cada grupo muscular, de preferencia que ese ejercicio sea multiarticular, donde exista un trabajo de todos los paquetes musculares, ¿vale? O los mayores que se puedan. Para avanzados ya tengo que tener una selección de ejercicios por grupo muscular, teniendo en cuenta entonces la progresión y selección de ejercicios que tienen que ser ya diferentes, ¿vale? Teniendo en cuenta entonces todo esto, se va modificando las series y también las repeticiones y los minutos de descanso. Teniendo en cuenta entonces que conforme voy avanzando en la condición física, la intensidad también, para que se pueda manipular entonces también el volumen y también la frecuencia del entrenamiento, ¿vale? ¿Qué hay descrito en la planificación de fuerza? Vamos a ver que Bompa justamente es el que más ha investigado acerca de todo ello. Y este tipo entonces, chicos, creó una serie de fases o bloques de trabajo, que en este caso se denomina como un objetivo específico o un objetivo como tal general, en el cual es un claro dominio y meta final en una sección transversal. Para que entendamos esto, más adelante les voy a mostrar el macrociclo, entendiendo entonces esta parte de las fases específicas. Esto es lo que conlleva entonces, chicos, un desarrollo de lo que sería un programa de fuerza. Lleva adaptación anatómica.
Adaptación anatómica, referencia a coordinación intramuscular. Hipertrofia mixta o hipertrofia pura por sobre todo, generando entonces trabajos de hipertrofia sarcoplasmática o sarcomérica, haciendo trabajos de fuerza o haciendo trabajos de resistencia muscular, ¿vale? Fuerza máxima, aquí voy a encontrar entonces que esta fuerza máxima se estimula con la justamente hipertrofia sarcomérica y la definición con la sarcoplasmática, entendiendo entonces que las repeticiones son importantes, empezarlas a dosificar para lograr ciertos tipos de resultados. Y en la transición, pues en este caso, cuando yo me encuentro en una etapa de definición y llego a esta transición, pues es justamente con el gesto de ir progresando en mi índice de grasa corporal, llegar a una definición o tonificación bastante visible y por ende, pues mejore mi tono muscular, ¿verdad? Que es apreciable ante los jueces, que es lo que califican. Teniendo entonces la adaptación anatómica, nos va a ir sirviendo para hacer una activación de ligamentos, tendones, sistema muscular, entre otros tipos, mayormente a todo lo que es el aparato locomotor. La fase de hipertrofia mixta es un objetivo en el cual se va introduciendo la fuerza máxima. La fase de esta hipertrofia entonces tiene como objetivo prioritario aumentar la sección transversal, o sea, aumentar el diámetro de la fibra muscular en todas las zonas musculares. La fuerza máxima entonces, chicos, va por sobre todo a tener que ver con las fibras de contracción rápida, porque en este caso vamos a ver que son las que tienen mayor fuerza explosiva y por ende necesito a los fosfágenos, ¿vale? Vamos a encontrar también que la parte de la fase de definición muscular se utiliza para eliminar la grasa subcutánea, que es lo que te decía anteriormente. Esto entonces se hace por medio de una fase de transición en la cual tiene como cometido la relajación y el llenado de los depósitos de glucógeno y eliminación de la fatiga acumulada, chicos. Otro autor llamado Gilles Committee nos decía que se realizan algunos ajustes anuales a modo de recomendaciones de alternancia. Obviamente es necesario meter diferentes tipos de mesociclos, de microciclos para generar diferentes adaptaciones. Es recomendado un trabajo alterno en el miembro superior, miembro inferior, en lo cual se incorpora ejercicios de 10 repeticiones por 10 series, en este caso referente a lo que es el RM, al igual porcentuado a los ejercicios, ¿vale? Y para cerrar, la alternancia de los métodos de desarrollo de la masa muscular de un culturista se divide por bloques, chicos. Los bloques vienen seleccionados entonces por el desarrollo de lo que va a ser la musculación, teniendo en cuenta entonces el nivel de bloques, dependiendo entonces el nivel de musculación, ¿vale? Vamos a darnos cuenta que se puede seguir por múltiples tipos de series, de bloques de entrenamiento, de diferentes métodos de entrenamiento. Mayormente un culturista, chicos, o una persona que busca incrementar masa muscular, se apega por sobre todo a progresiones de la carga de manera lineal primeramente y después de esto pasamos a un discontinuo o escalonado para generar diferentes adaptaciones. ¿Vale, chicos? Hasta acá alguna duda que pudiesen tener para que les puedan mostrar el plan gráfico, chicos. Si tienen alguna duda, es momento que nos los puedan hacer saber, chicos. Me gustaría ver primero el plan. Yo creo que ya viendo la aplicación directa de todo eso, creo que las mismas dudas se Es correcto. Justamente por eso yo no me quería llevar más tiempo para que, a ver si se logra ver ahí en pantalla, chicos. Se logra ver ahí, ¿verdad? Ok. Quiero que pongan atención en esta parte, chicos, porque justamente esto es lo que debemos de llevar a la práctica con la metodología del trabajo. Todo lo que te hablé de lo que es intensidad, lo que es frecuencia, lo que es dirección, todo se direcciona a esto, chicos, a un plan gráfico. Con este plan gráfico, puedes darte cuenta que aquí viene el periodo. ¿Qué te decía? Que para organizar un programa de entrenamiento tienes que generar adherencia, ¿verdad? Y para generar adherencia tienes que llevar en cuenta la periodización del tiempo. ¿Cuántos meses dispones? ¿Cuántas semanas tienes para trabajar? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Cuando me refiero a disponibilidad de horario. Esto entonces me va a ofrecer un volumen de trabajo, chicos. El periodo entonces se va a definir en etapas. Etapas que se van entonces a dividir en múltiples, como la etapa de preparación física general. En esta etapa, chicos, tengo que desarrollar toda la condición física del atleta. Fuerza, velocidad, resistencia, flexoelasticidad, etcétera. ¿Recuerdas que te platicaba que justamente cuando yo era estudiante tuve que hacer mis prácticas en el INDEPORTE? Todos los deportistas de todos los deportes llegaban a mí para tratar de empezar a desarrollar su etapa de preparación física general. Yo trabajaba con ellos aproximadamente
como 4 o 5 meses. Después de estos 4 o 5 meses, que era lo que duraban mis prácticas, pues entonces ya se los entregaba a los entrenadores para la etapa de preparación física especial, porque en esta etapa ya se trata ya no de desarrollar la capacidad o su condición física de la persona, sino ya más de desarrollar las capacidades coordinativas o las tácticas o técnicas más específicas del deporte. En este caso, en el fisicoculturismo, la etapa de preparación física general la conocemos como volumen, la especial o la específica como definición. Tratamos de ir ajustando macronutrientes, tratamos de ir modificando el entrenamiento, tratamos de irnos preparando para lo siguiente, que es la etapa precompetitiva, que ya son días previos a la competición. Y por último, la etapa competitiva, ¿sale? Que ya es el día de la competencia. La etapa competitiva pues solamente es un solo día, chicos, y después de esto vendría la etapa transitoria, cuando viene el descanso activo del deportista, ¿sale? O la pérdida momentánea de la forma deportiva. Entendiendo eso entonces, chicos, voy a encontrar que justamente la etapa de preparación física general requiere de algo llamado mesociclos de trabajo. Los mesociclos no son más que la acumulación de microciclos. Si nosotros queremos verlo de esta manera, el mesociclo lo puede englobar como un mes de trabajo. Es un ejemplo muy superficial que te voy a dar. No es que sea así. Te quiero representar entonces el mesociclo como un mes de trabajo. ¿Cuántos meses hay en un año? 12, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo 12 mesociclos. ¿Cuántas semanas hay en un mes? Aproximadamente 4 semanas, ¿no? Quiere decir entonces, chicos, que en ese mesociclo tengo 4 semanas de trabajo y en una semana de trabajo, ¿cuántos días existen? Pues existen 7 días, ¿no? Esas son entonces, chicos, los microciclos de trabajo, esa acumulación de sesiones de entrenamiento, ¿vale? O sea, esos días de trabajo, esas semanas de trabajo. Para cuando yo te hablo entonces de macrociclo, pues el macrociclo es todo lo que estás viendo ahorita en pantalla. Es todos los meses de trabajo, todos los días, todas las semanas de trabajo, todas las sesiones. Y esto obviamente se logra más conceptualizar cuando lo vemos en los deportistas de alto rendimiento. Les digo por ahí que justamente así nos enseñaron nosotros a planificar, a entender primeramente qué es un mesociclo entrante que se ocupa justamente para empezar un programa de entrenamiento, teniendo en cuenta que el mesociclo entrante trata de desarrollar todas las capacidades condicionales o incluir la parte de esas capacidades de manera progresiva y pasar a un mesociclo básico desarrollador, que en este caso ya es orientado a lo que sería entonces el desarrollo de una capacidad condicional en específico, en este caso la fuerza o solamente la resistencia, y de ahí estabilizo, meto un mesociclo llamado estabilizador, pero date cuenta cómo empezó a transcurrir todo el tiempo, me llevó 1, 2, 3, 4 meses, te das cuenta entonces que por eso te decía que para hacer un programa de entrenamiento tienes que tener en cuenta el periodo de tiempo con el que tú dispones, hasta para una persona recreativa que va a ir a la playa, que te busca, por ejemplo, digamos, en agosto. Resulta ser que en agosto, pues la persona te está llegando contigo con sobrepeso y quiere bajar de peso para la Semana Santa de abril. Te queda entonces infinidad de meses para poderlo llevar a su peso óptimo. Entonces empiezas a planificar, llega el día 1, ok, vamos a meter la fecha del día de hoy, me llegó el día 3 de agosto. ¿Quieres estar listo entonces para Semana Santa, que es el 10 de abril, por ejemplo? Ok, digamos entonces que tengo desde agosto del 2022 para abril del 2023. Te das cuenta que ahí está el periodo de tiempo. Ahora lo dividimos. A eso hace referencia entonces la división con mesociclos, microciclos, ¿vale? Para que podamos ir conceptualizando más cómo empezar a involucrar los componentes de la carga. En la etapa de preparación física general, aquí es donde tengo que meter todo volumen, toda intensidad y toda frecuencia de entrenamiento alto. Aquí necesito ganar eso porque necesito generar una condición física en la persona o en el atleta. Cuando pasa a la parte especial o específica, ya simplemente es pulimiento de sus capacidades o cualidades o habilidades que tenga. Digamos que si es un boxeador, en esta etapa de volumen o preparación física general, tiene que ganarme tono muscular, tiene que ganarme resistencia aeróbica, lo tengo que poner a correr, que se vaya a correr al cerro, que se vaya a correr a prácticamente intensidades muy altas, para cuando llegue la etapa de preparación física especial, ya no lo tengo que poner a correr tanto porque va a empezar a perder peso y no quiero que pierda peso, porque si no la pelea ya no se va a llevar a cabo, porque recuerden que el boxeo se apega
a un margen de categoría y de peso. Y como después de la etapa de preparación física especial ya viene la precompetitiva, ya viene entonces el día de la competencia, necesito no sobreentrenar a la persona para que obviamente se me recupere óptimamente. Y recuerda, entonces si quiero recuperación, tengo que trabajar en descansos cortos, largos y la supercompensación, ¿cierto? En la etapa de preparación física general es donde mayormente voy a ver a ese estado de supercompensación más visible a las 4 semanas, ¿sale? Este plan es el que les voy a hacer llegar. Tengan en cuenta que aquí deben de ustedes saber dosificar nada más la parte de los mesociclos, de los microciclos o sesiones de entrenamiento que se van a conllevar. Tener en cuenta entonces los meses, las sesiones que ustedes van a utilizar. Si la persona, por ejemplo, va a trabajar en una semana, los 5 días de la semana, ok, por eso le puse 5 aquí abajito. El 5 está porque resulta ser que en una semana pues existen 7 días, pero solo de esos 7 días la persona me puede trabajar 5 veces a la semana. Entonces, ¿son cuántas sesiones? 5 sesiones al entrenamiento y marco la fecha. Quiere decir entonces que la fecha va desde el día 3 al día 9, ¿vale? Empezamos a marcar entonces los periodos de tiempo. Esto ya es más apegado, reiteramos, a los atletas de alto rendimiento. Todo se cuantifica. Por eso les decía, un macrociclo de un atleta olímpico se planifica 4 años. O sea, sí es bastante chamba la que tiene que hacer un entrenador, chicos. Y a esto súmele que tienen que hacer test de control. Los test de control va desde test pedagógicos, test médicos, test psicológicos, la competición o la parte de la federación y por último la parte competitiva, preparatoria y la fundamental. Teniendo en cuenta entonces que la competencia fundamental esa es la que se va a marcar como el día de la competición, ¿vale? Que es el día, aquí lo habíamos puesto, el 38. Sí es correcto, el 25 de febrero, perdón, es lo que habíamos dejado acá. Entonces, tratamos de irnos apegando nada más a esta periodización que va a ser por sobre todo manejar lo que ustedes ya conocen, que son los componentes de la carga. Teniendo en cuenta que en la etapa de preparación física general trato de meter la mayoría de todos estos componentes a todo lo que da, o sea, que haga todo el trabajo posible la persona porque busco mejorar su condición física, busco generar mejores adaptaciones, ¿vale? Posterior a ello, ya simplemente voy puliendo a la persona con su técnica o táctica o de una manera más específica su deporte, chicos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ese programa que vieron, chicos, se los voy a mandar en Excel, ¿vale? Nada más traten de abrirlo en la computadora para que puedan tenerlo al igual como lo vieron ahorita en pantalla. ¿Dudas, chicos? ¿No hay ninguna? Disculpe ahí la interrupción. Claro, Entonces, dime. el mesociclo no necesariamente, o sea, dice el ejemplo de un año, pero para dividirlo en 12 meses, pero podría ser que mi mesociclo sea bimestral y la etapa de preparación general, o sea, lo que estoy entendiendo, por ejemplo, lo que he vivido tanto en artes marciales como en gimnasio es elevar tu nivel de cómo llegaste al nivel que te permita que al momento de hacer el especializado, o sea, despuntar tu área más débil. En este caso, pongamos mis piernas, que fue como que la parte más difícil de entrenar. Me llevaron por 8 meses a crecer todo el cuerpo, a comer bien, a aprovechar la disciplina y a partir del mes 9, 10, 11 y en adelante, un enfoque mayor en las piernas para despuntar esa área que se rezagó. Es lo que estoy entendiendo. Es correcto, colega. Compensar entonces. Y ese objetivo es en base a lo que el paciente desee. Por ejemplo, tú llegas a esos 4 meses y dices, mira, mi hermano, aquí está lo que tengo tuyo, aquí es donde tú despuntas y esta área es la más débil. ¿Te gustaría trabajar sobre ella o qué te interesa? O sea, eso ya lo decide él o tú lo recomiendas trabajar con él. Digo, yo sé que no trabajamos con alto rendimiento, en alto rendimiento pues sí se busca porque lo que quieres es que sea el mejor atleta, pero en cuanto a lo casual, así como gente que va al gym nada más como que para poder comer tacos el fin de semana. Ahí te va, mira, nosotros solamente les recomiendo que hagan consultorías, o sea, simplemente recomienden, porque pues puede que la persona sí lo haga, puede que no, pero si es un atleta de alto rendimiento, a fuercita se tiene que apegar, no hay de otra, ¿vale? Cuando yo emprendí, chicos, este conocimiento de la metodología, tuve a un profesor de Cuba, él me enseñó por sobre todo toda esta periodización. Fíjense que los cubanos tienen una metodología bastante bonita, bastante certera, bastante clara, en la cual pues te va diciendo que existen microciclos de choque, microciclos de restablecimiento. Cuando hablo de estos tipos de terminologías de microciclos de choque, hace referencia a que se va a hacer una semana de un trabajo intenso. O sea, voy a meter trabajo con cargas bastante intensas, ejercicios multiarticulares que me demanden pues una exigencia muy alta y después de esto tengo que hacer uno de restablecimiento.
para que después de esto entre un ordinario. Son microciclos, chicos, que existen en la planificación. Les voy a hacer llegar también un PDF por ahí para que lo puedan tener acerca de la planificación anual y conozcan pues a ciencia cierta qué es un microciclo, un macrociclo, un microciclo, etcétera. No hay más, chicos, que el microciclo es la suma de todas las sesiones de entrenamiento diario. Los mesociclos son la suma de todos los microciclos y el macrociclo es todo el programa en general, ¿vale? Así de sencillo, no se me lo compliquen. Pero dentro de ese macrociclo tengan en cuenta que tengo que dividir los periodos de tiempo con los que voy a trabajar con la persona. 8 semanas de volumen, 4 semanas de definición, una semana de precompetencia y el día de la competición, etcétera, ¿vale? Siempre tengan en cuenta ello. Generar la adherencia para poderlo conllevar al desarrollo de todos los componentes de la carga en la planificación anual. Voy por ahí con Juan Escobar. ¿Qué duda tenemos, colega? Sí, mira, por ejemplo, en la planificación que obviamente mostraste, pues, o sea, sí entiendo lo que viene siendo semana de choque, semana ordinaria, de restablecimiento, eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero saber, tengo un 100%, obviamente tengo 3 meses de trabajo, por así decirlo. En 3 meses hay 12 semanas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de preparación general se tiene que aplicar en un macrociclo? Independientemente de si son 3 meses, 4 meses. O sea, ¿qué porcentaje me refiero? Al 60% del macrociclo tiene que ser preparación general, porque a mí me habían explicado más o menos que un entrenador que tuve, que era, o sea, él me lo repartía así, me ponía 60% al 65 a veces y luego me ponía 20, 25 y lo que ya venía haciendo la semana, pues obviamente para buscar la supercompensación, que eran 2 semanas antes de la competencia, es cuando bajaba, que por lo regular él nunca cambiaba ese método de 2 semanas. Los 15 días de entrenamientos más explosivos con mucha intensidad, pero muy poco volumen, o sea, prácticamente un entrenamiento de 2 horas lo hacíamos en 40 minutos. Eran técnicas a velocidad y cosas así más tranquilas, estiramientos, pero en tu metodología, ¿qué propones? ¿Cuánto porcentaje de cada etapa o sea, repartiendo el 100% del tiempo que tienes establecido para la competencia? Depende del deporte, colega. O sea, yo te podría decir un margen, pero depende del deporte, porque no es la misma preparación que lleva un taekwondoín a lo que llevaría un fisicoculturista. No es la misma preparación que lleva una persona que se dedica a la halterofilia, que tiene que competir cada 4 años, a un culturista que compite cada año. ¿Sí me explico? O sea, es muy relativo tu duda, colega. Se apega al tipo de deporte. Dependiendo del deporte, viene entonces la o sea, como se consideración especifica el porcentaje en cuánto se reparte un mesociclo para repartirla, obviamente, las etapas de preparación general, preparación especial y preparación precompetitiva y la competitiva. O sea, eso ya tendría que preguntarle por ejemplo, a un entrenador de lucha específico, porque, por ejemplo, si yo te pregunto de pesas, me vas a decir exactamente vas a hacer esto, porque obviamente ustedes se preparan un año y en la lucha no es así. En la lucha obviamente tú no te puedes hacer por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita de un competidor que va a unos Juegos Olímpicos que especificaste que hace una planificación de 4 años, eso es mentira. Tú no puedes planificar cada 4 años porque las competencias que te van a dar el pase a Juegos Olímpicos no salen, o sea, no te dan el calendario de 4 años, te dan el calendario prácticamente de un año al año siguiente. Entonces, nuestra planificación, por ejemplo, en lucha era prácticamente de 6 a 8 meses, dependiendo más o menos de pronto cuándo se iba a presentar la competencia fundamental, porque a veces el mundial era en octubre, otras veces era en agosto, otras veces era en septiembre, pero nosotros siempre empezábamos como que la preparación por ahí finales de noviembre y todo eso, que nos daban un tiempo de un descanso activo después, después del mundial prácticamente. Entonces, entonces lo específico sería planificar con un entrenador que ya haya planificado para una competencia, por ejemplo, para una planificación de un macrociclo de lucha. Es correcto, colega. Así tal cual.
Eso es lo que te digo que nosotros hacíamos en el deporte. Me entregaban atletas de atletismo, de lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, de todo me entregaban, chicos. ¿Cuál era la chamba principal mía? Prepararlos físicamente, exactamente, colega, preparación física. Tenía que elevar todas las capacidades condicionales en 4 o 5 semanas, no sé, me entregaban el macrociclo ya hecho los entrenadores, o sea, porque obviamente no eran mis atletas, si fueran mis atletas yo tengo que hacer el macrociclo. ¿Qué pedía yo? A ver, entrenador de taekwondo, tu macrociclo, el de, no sé, atletismo, tu macrociclo. Veía sus macro y algunos planificaban, te decía, 4 años, porque había justamente antes una atleta llamada Aremi Fuentes, que es de aquí de Chiapas, que justamente tiene un tremendo despunte ahorita en halterofilia femenil. Ella planificaba 4 años, teniendo en cuenta que desde luego, como tú me dices, necesitas buscar las competencias para los Juegos Olímpicos, pero teniendo en cuenta que esas competencias no eran fundamentales para al menos el atleta que nosotros estábamos desarrollando. Por eso es que nosotros tomamos los 4 años como el macrociclo entero. Ya la culminación del macrociclo se da justamente cuando viene la competencia fundamental. Ahí acaba todo, chicos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es justamente así como ustedes deben de trabajar. Preparación física, si son como tal del perfil de preparadores físicos, sin problema, dedíquense a desarrollar capacidades condicionales. La parte de la chamba ya más importante la tiene que hacer el entrenador, o si ustedes son entrenadores de alguna actividad deportiva en específico, ahí sí ya tienen que entonces apegarse al deporte. Digamos, yo ya gané velocidad, fuerza, resistencia, 4 meses. Ahora sí, después de esos 4 meses ya me voy a natación. Ahora solamente pruebas de natación, tengo que mejorar mi técnica, tengo que mejorar mi respiración de boca, nariz, etcétera. Ya te apegas a cualidades específicas del deporte, colega. Pero es correcto, todo lo que mencionaste ahí es muy cierto. Por ahí, Juan. Ok, muchas gracias. De nada, colegas. ¿Alguna otra duda que puedan tener por ahí? Veo que en casilla de comentarios hay algunos. Fallo muscular son las repeticiones máximas que te permiten hacer el músculo involucrado. Ok. A ver, permíteme. No sé, sin perder casi nada de margen. De manera burda. A ver, casi no le entendía esa duda, chicos, por ahí que pusieron en la casilla de comentarios, pero miren, el fallo muscular, pues no siempre es benéfico. ¿Por qué? Porque empieza a atrofiar la coordinación intramuscular. Traten de trabajar en rangos, si buscan desarrollar masa muscular, en rangos en donde solamente se puede hacer un mínimo daño muscular para estimular, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicos, por ahí que pudiesen tener? Si hay más dudas, también recuerden que lo pueden poner en la parte del grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, chicos, ¿sale? Voy con Daniel Orduña. ¿Qué duda tienes, colega, para que cerremos esta clase? Buenas noches. Hablabas del macrociclo. Es muy sencilla también la duda. Alguna vez platicaba con un compañero de que decía, no, pues es que los muchachos tienen que competir cada cierto tiempo y esto y lo otro. Y yo le decía, bueno, es que hay que ser selectivo con las competencias. O sea, si tienes a alguien compitiendo constantemente, lo vas a desgastar. Y cuando tengas la competencia o el evento importante, pues tu atleta va a estar agotado, ¿no? O extenuado. Entonces, no sé, ahí, por ejemplo, por ejemplo, en el box actualmente creo que se pelean 2 o 3 veces máximo por año. Entonces, ¿hay alguna referencia en otros deportes donde pudiéramos como saber como cuántas veces podría ser recomendable que alguien compitiera anualmente o durante el macrociclo? Sí, mira, normalmente en un deporte de alto rendimiento no se les recomienda que compitan más de 3 veces al año. O sea, que cuando máximo 3 veces, porque justamente el desgaste que se está teniendo es mucho, vaya. Imagínate un fisiculturista que compite más de 4 veces al año, imagínate cómo van a estar sus niveles de cortisol en sangre, o sea, el estrés está todo lo que da. No solo eso, el sistema endocrino también. Lo mismo sucede, chicos, con los demás deportes. ¿Por qué? Porque el alto rendimiento, tengan en cuenta que no es saludable, es una línea delgada de una lesión o de un padecimiento ya crónico, o tener toda la gloria necesaria levantando un trofeo, una medalla. El alto rendimiento, chicos, reitero, no es saludable. Te llevas a ciertas cargas de entrenamiento, te llevas a ciertas intensidades, y esto pues obviamente empieza a afectar a largo plazo a los demás sistemas u órganos, ¿vale? Pero sí tienes que tener en cuenta eso, colega, para que prácticamente tengas un programa de entrenamiento bueno. Periodiza nada más tus tiempos de trabajo. Te hacía esta pregunta nada más porque estoy entrenando ahorita a 2 chicas y yo les decía, yo creo que es importante poner un evento al final del año para que haya como este objetivo y sea un tema de motivación hacia ellas, porque muchas veces pasa
que no entrenamos a alto nivel. O sea, la realidad es que muchas veces quienes contratan nuestros servicios son personas que quieren estar activas, que quieren sentirse mejor o que quieren verse mejor, ¿no? Pero entonces pierden esta motivación porque a lo mejor están obteniendo resultados, pero hasta ahí quedan, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo, se lo recomiendo a estas chicas, perdón, precisamente como para un tema adicional de motivación. Claro, Entonces, puedes tratar de hacerlo, no hay problema, pero recuerda, siempre genera la parte de tu programa de entrenamiento realista, agradable y flexible. Apégate a eso y no hay pierde, no hay necesidad de ponerlos a competir necesariamente para que genere una motivación. Si tú haces agradable tu sesión de entrenamiento, pues obviamente lo vas a hacer que se apeguen, que genera adherencia, como el CrossFit, ya lo habíamos dicho. ¿Qué tiene el CrossFit? Que genera motivación externa porque trabajas con otros tipos de personas que te dicen, tú puedes, no te rindas, haz otra serie, etcétera. Entonces es una motivación externa que les ayuda a las personas. Tal vez reiteramos por ahí, no siempre lo que te encante sea lo óptimo y no solo lo óptimo puede que sea que te encante. Entonces tenemos que encontrar por ahí, chicos, qué es lo que más les gusta a la persona y apegarte a eso si su objetivo es de manera recreacional. Pero si es un atleta de alto rendimiento, tiene que seguir lo óptimo aunque no le guste, ¿vale? Voy por ahí con la última duda con Rosa Nelly Prado. ¿Qué duda tenemos por ahí, colega? Nada más como ejemplo. Sucede, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, colega. Mi esposo, también es coach de un equipo de fútbol americano aquí en el pueblo, en forma pequeña, y ellos, por si ellos fueran, los chicos, quisieran estarse golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando todo el tiempo. Y yo les decía a ellos, le digo, es que si nos siempre estamos que vamos a competir aquí, que vamos a competir acá y que vamos a competir igual, a la hora del torneo van a llegar todos golpeados, todos ya pues sí, ¿verdad? Lesionados o así, le digo, y pues no van a desarrollar lo que deben. Le digo, entonces aquí lo que se tiene que hacer es entrenar con técnica y ejecutar nada más, no sé, a media asta los golpes, porque imagínense que, como dice usted, que si estuvieran los de alto rendimiento siempre estar ahí, a toda la vara, pues cómo van a llegar al torneo, ¿verdad? Algo así es. Exactamente, colega, es entrenar inteligentemente. Así de sencillo, chicos. Saber en qué momento meter cargas intensas, cuándo tengo que bajarle aquí, cuándo tengo que modificar allá. Esa es la chamba del preparador físico o del entrenador deportivo, ¿vale? Esa va a ser su función de ustedes como entrenadores de acondicionamiento físico, ir viendo su condición de la persona, ir viendo cómo se modifican algunos parámetros. Si es muy intenso el entrenamiento, pues lo apegamos a la especificidad o a la individualidad de la persona. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo que les daba de la clase de Zumba, si yo trabajo con 10 personas que ya se saben la coreografía o tienen una complexión atlética pues ya bastante considerable y me entra una nueva que sufre obesidad mórbida, pues trato de apegarme la atención a esta personita para que obviamente tenga un desarrollo bastante bueno, ¿vale? Pero sí, Rosa, por ahí tenemos claro todo el asunto. Bien, chicos, si no hay más dudas, nos estamos viendo, primero Dios, ya hasta la próxima. Van a entrar al siguiente módulo con el licenciado Ricardo nuevamente. Yo los estaría viendo por ahí del módulo 4, ¿vale, chicos? Sin más, pasen una excelente noche. Cualquier duda que tengan, me lo pueden hacer llegar ahí al grupo de WhatsApp. Acabando esta clase, les hago llegar el programa gráfico de competencias, ¿vale, chicos? Que es lo que les mostré. Descansen. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches, desde la ciudad de los Imecas. Buenas noches.